Hola a todos, ¿cómo están? Desde este lado, como siempre, les saluda su amiga Reina de Casa y Familia TV. Siempre emocionada de compartir con cada uno de ustedes. Hoy les traemos un especial Top 25 recetas irresistibles de postres con frutas para todo momento, lleno de frescura y sabor. Un especial que no se pueden perder. Espero que exploren con tranquilidad estos deliciosos postres con frutas. Pero antes de empezar, quiero darles las gracias a todos los super emprendedores y maravillosas familias por estar siempre con nosotros en cada video que subimos a esta plataforma. Espero que puedan preparar estas deliciosas recetas que endulzan cada momento junto a sus seres queridos e invitados, ya sea en tu negocio desde casa o en la esquina de la ciudad. Además, quiero recordarles que estas recetas son guías flexibles. Siéntanse libres de modificarlas a su gusto, respetando las proporciones indicadas. Encontrarán enlaces directos a cada receta en la descripción de este video, ordenados del 1 al 25 para su comodidad. Si tienen alguna duda o no logran encontrar alguna receta, no duden en dejarme un comentario especificando el número de la receta o del video y con gusto les responderé. Ahora sí, empecemos a explorar esta aventura llena de delicias. Bueno, vamos a empezar por preparar primero nuestro pastel. Yo voy a estar utilizando esta harina que ya viene preparada así en cajita. La marca puede ser la que encuentren y vamos a seguir las instrucciones de la cajita que viene aquí atrás. Bueno, a mí me pide una taza de agua, pero lo voy a sustituir por una taza de leche, un cuarto de aceite y 3 huevos. Así que voy a empezar a preparar esta harina. Y antes vamos a precalentar nuestro horno a 375 grados Fahrenheit. En un tazón vamos a agregar la leche, los huevos, el aceite y agregamos la harina para preparar el pastel. Vamos a batirlo, pero antes vamos a mezclarlo un poquito para que no nos salga volando la harina. Mientras tanto, les recuerdo que la lista de los ingredientes lo van a encontrar abajo de este video en la cajita de información, así que por favor pasa y checa la cajita. Ahí vas a ver todas las cantidades exactas de los ingredientes que voy a usar para este riquísimo postre. Bueno, vamos a batirlo a velocidad baja. Y con una espátula vamos a raspar las paredes del tazón para que se integre todo lo que queda aquí pegado. Nos aseguramos muy bien que todo se mezcle. Lo mezclamos un poquito más. Bueno, esto ya está listo. Voy a estar usando dos moldes de 9 por 1.5 pulgadas. Voy a engrasarlo con aceite. Esto es aceite de cocina, el que siempre usamos en casita. Lo tallamos con un pedazo de servilleta. Lo engrasamos muy bien para que no se pegue el pan. Y le voy a poner un pedazo de papel encerado para que sea mucho más fácil desmoldar nuestro pan. Y lo engrasamos un poquito más encima del papel. De esta misma manera voy a hacer con el otro molde. Una vez listo, vamos a colocar nuestra mezcla. Aquí lo voy a medir para que los dos panes me salgan del mismo tamaño. Bueno, ahora vamos a llevarlo al horno. Colocamos nuestros moldes aquí en el horno
Y vamos a bajar la temperatura del horno a 325 grados Fahrenheit y vamos a dejarlo que se cocine por alrededor de 25 a 28 minutos. Cuando nuestro pan para pastel ya esté frío, lo desmoldamos y aquí le voy a quitar el papel encerado. Vamos a cortarlo por la mitad. Bueno, aquí está. Miren cómo se ve de riquísimo este pan. Necesitamos 4 rebanadas de pan. Bueno, ya está listo. Y lo que vamos a hacer ahora es cortarle las orillas de esta manera. Miren, así. Así vamos a hacer con las 4 rebanadas de pan. Ahora vamos a preparar nuestro betún de queso crema, pero antes vamos a hidratar un sobrecito de grenetina en 2 cucharadas de agua. Agregamos la grenetina en el agua fría, lo mezclamos y esto lo vamos a dejar reposando por alrededor de unos 5 minutitos. En un tazón grande voy a colocar el queso crema, que debe de estar a temperatura ambiente para que esté suave. Hay que sacarlo del refrigerador por lo menos 1 hora antes y vamos a agregar el azúcar. Vamos a batir primero estos 2 ingredientes. Voy a empezar a batirlo a velocidad bajita. Una vez que ya esté bien integrado el azúcar con el queso crema, esto se ve así bien cremosito, vamos a agregar ahora la vainilla y también vamos a agregar la crema para batir o nata para montar. Continuamos mezclando, vamos a batirlo a velocidad bajita. Bueno, una vez que ya esté integrado todos los ingredientes, lo que vamos a hacer ahora es llevar la grenetina al microondas por unos 15 segundos para que se derrita. Una vez derritida la grenetina, debe de estar líquida, miren. Voy a agregarle un poco de nuestra mezcla, de esta cremita que tenemos aquí, para emparejar la temperatura. Lo mezclamos. Miren, una vez bien integrado, nuestra grenetina está más líquida. Ahora vamos a agregarlo a toda nuestra mezcla. Mientras se lo agregamos la grenetina, vamos a estar batiendo a velocidad bajita. Ahora esto ya está listo. Ya tenemos lista nuestro betún de queso crema y vamos a empezar a montar nuestro pastel. Esto es súper fácil, muy sencillo de prepararlo. Miren, este betún está bien cremosito. Bueno, aquí ya tengo listo mi aro y el plástico de acetato para preparar este delicioso postre. Voy a colocar una rebanada de pan aquí en el centro. Y para que no esté muy seco el pan, voy a estar utilizando el almíbar de la piña. Recuerden que vamos a estar usando piña. El almíbar lo vamos a estar usando aquí para mojar nuestro pan para que no quede muy seco. Pero también pueden preparar
3 leches y con eso pueden bañar el pan. Vamos a bañarlo con este almíbar y va a quedar súper riquísimo. Ahora he colocado el betún de queso crema en una manga pastelera y vamos a rellenar primero aquí en las orillas. Y vamos a poner una capa de queso crema sobre nuestro pan. Y con una espátula vamos a emparejarlo muy bien para que quede parejito. Una vez que hayamos colocado la primera capa de betún, ahora vamos a colocar las fresas. Nuevamente vamos a colocar otra capa de betún. Luego colocamos la segunda capa de pan y nuevamente lo bañamos con el almíbar de piña. Y si por primera vez nos estás viendo, te invito a que te suscribas a nuestro canal y a que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos que subimos cada semana. Aquí en este canal les comparto muchas ideas fáciles, rápidas y súper deliciosas, así que suscríbete para que no te pierdas de nada. Esta es la última capa de pan. Lo vamos a estar bañando con el almíbar. Una vez que esté listo, que ya hayamos montado todas las rebanadas de pan, lo sellamos muy bien aquí encima y lo vamos a llevar al refrigerador por alrededor de 2 horas. Para la gelatina transparente vamos a estar usando 2 tazas de agua fría y vamos a agregar la grenetina. Voy a estar usando 6 sobrecitos de grenetina. La preparación de esta gelatina transparente es muy fácil. Lo mezclamos y vamos a dejarlo que repose por alrededor de 5 minutos para que se hidrate muy bien la grenetina. Nuestra grenetina ya esponjado. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle agua caliente, súper caliente, para disolver la grenetina. Aquí le agregué 3 tazas de agua bien caliente. Vamos a mezclarlo. Y vamos a agregar azúcar. Lo mezclamos muy bien. Y le voy a estar agregando esencia de coco. Puede ser vainilla, pero tiene que ser vainilla clara. Así que voy a agregarlo. Lo mezclamos muy bien. Y también le vamos a agregar ácido cítrico. Esto es para resaltar el sabor. Solamente vamos a estar agregando una pequeña cantidad. Aquí tengo una cucharita medidora. Vamos a estar agregando un cuartito. Lo mezclamos. Y ya tenemos lista nuestra gelatina transparente. Vamos a dejarlo que se enfríe por completo mientras esperamos que nuestro pastel esté listo. Pasadas las 2 horas vamos a desmoldar nuestro pastel. Aquí yo le puse papel film, así que vamos a desmoldarlo. Retiramos el acetato poco a poco con mucho cuidado. Y con una espátula vamos a alisar muy bien para que se vea bonito nuestro pastel. Este postre está súper sencillo, súper fácil de prepararlo, nada más que lleva un poquito de tiempo, pero bueno, hay que tener paciencia para que podamos disfrutar de un riquísimo postre. Aquí tengo la fruta que voy a estar utilizando, pero ustedes pueden utilizar cualquier tipo de fruta.
menos kiwi, piña natural y naranja o limón, ya que esos son frutas ácidas y no permite que la gelatina cuaje. Así que vamos a estar ahora colocando nuestras frutas. Vamos a empezar a pegar nuestras frutas. Miren, he terminado de colocar y de pegar todas las frutas. Miren cómo quedó. Esto se ve espectacular. Voy a estar utilizando el plástico de acetato para ir presionando las frutas y no se nos caiga. Bueno, vamos a llevarlo al refrigerador por media hora. Después de media hora vamos a retirar el acetato. Miren, ahí está. Nuestras frutas están bien pegadas. Bueno, vamos a montar nuevamente nuestro molde y vamos a colocar ahora la gelatina. Limpiamos muy bien el acetato porque este mismo vamos a estar utilizando para agregar nuestra gelatina, pero le voy a poner un poquito de aceite. Esto nos va a ayudar a que no se pegue la gelatina en el acetato. Aquí ustedes pueden utilizar cualquier tipo de aceite de cocina. Con papel film vamos a cubrir nuestro molde para que no se escurra la gelatina. Vamos a colocar nuestra gelatina poco a poco aquí en las orillas del molde. Nuestra gelatina ya debe de estar bien fría para que no se nos vaya a salir en las orillas del molde. Después de haber colocado la gelatina, voy a llevarlo al refrigerador por unas 4 o 6 horas, o si lo prefieren toda la noche. Aquí ya tengo mi gelatina lista para desmoldarlo. Yo lo dejé en el refrigerador toda la noche, así que vamos a quitarle el papel film y después vamos a quitar el aro. He retirado el papel film, ahora vamos a retirar el acetato. Vamos a hacerlo con mucho cuidado. Miren nada más cómo nos ha quedado este riquísimo postre. Bueno, vamos a empezar a preparar este delicioso postre y lo primero que tenemos que hacer es preparar las gelatinas. Yo aquí estoy utilizando gelatina de limón y gelatina de fresa. Cada bolsita de gelatina lo preparé en 3 tazas de agua. Así que esto hay que hacerlo un día antes, o también lo puedes preparar unas 4 horas antes para que puedas hacer tus mosaicos de gelatina. Yo aquí ya me adelanté, ya tengo listas mis gelatinas. Voy a estar cortando las gelatinas en cubos moderados. Con la ayuda de un cuchillo pues cortamos nuestros cubitos. Y con una paletita levantamos todos los cubitos de gelatina. Bueno, aquí ya estoy juntando las 2 gelatinas, los 2 sabores. Y si gustan ver la preparación completa de cómo hacer mosaicos de gelatina abajo de este video, en la descripción o en los comentarios les voy a dejar el enlace del video de cómo hacer mosaicos de gelatina. Vamos a estar utilizando fresas. Aquí tengo lo que es 1 libra de fresas completamente limpias, así que vamos a cortarlas.
Las vamos a cortar en rodajitas. Le quitamos las hojitas primero y luego las cortamos en rodajas. Y también vamos a estar usando uvas. Aquí estoy usando 1 libra de uvas verdes. Estas uvas se ven riquísimas. Las vamos a cortar en 4 o también las podemos cortar por la mitad si están pequeñas las uvas. Y ahora en un tazón grande voy a estar colocando el yogur. Yo estoy usando yogur natural. Este yogur natural no tiene sabor, no tiene azúcar, nada de dulce. Pueden usar yogur griego. Así que vamos a colocar todo el yogur. Y también vamos a colocar la leche condensada. Vamos a mezclar estos dos ingredientes. Aquí si gustan pueden ponerle una cucharadita de vainilla, pero eso ya es opcional. Si gustan lo pueden hacer. Enseguida voy a colocar las uvas. Bueno, aquí ya le coloqué las fresas. Vamos a mezclar ahora las frutas. Este postre me encanta. Es muy fácil y muy delicioso. Lo pueden preparar para estas fiestas que se aproximan, como lo que es Acción de Gracia. Para la cena de Acción de Gracia, mire, esto queda perfecto. O para Navidad. También lo podemos preparar para fin de año o para cualquier época del año. Esta ensalada o este postre es muy versátil, muy delicioso. Ahora voy a colocar los cubitos de gelatina. Así que vamos a mezclarlo. Y después lo voy a llevar por lo menos 1 hora al refrigerador para que la consistencia esté un poquito más firme. Ya después lo podemos presentar en vasitos o también lo podemos presentar en un recipiente grande. Este postre es una delicia, está riquísima. Tienes que prepararlo para que lo disfrutes con tu hermosa familia, así que manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es armar nuestro molde. Yo voy a estar usando este aro de 18 centímetros de diámetro. También vamos a estar usando papel film y vamos a estar usando acetato. Bueno, vamos a armar ahora nuestro molde. Colocamos un pedazo de papel film en la parte de abajo y lo pegamos aquí en nuestro aro. Y luego vamos a engrasar el acetato. Colocamos un poquito de aceite de cocina en un pedazo de servilleta. Esto es aceite que usamos comúnmente en la cocina, así que vamos a engrasar el acetato. Esto lo hacemos para que no se vaya a pegar nuestro postre. Bueno, aquí ya tenemos listo nuestro molde donde vamos a estar preparando nuestro postre. Y ahora en una bolsa de plástico vamos a colocar nuestras galletas y las vamos a triturar. Aquí estoy usando unas galletitas con sabor a miel. Bueno, vamos a triturarlo con un rodillo, pero este proceso lo pueden hacer en la licuadora o en un procesador de alimentos, pero para más fácil con un rodillo. Colocamos nuestras galletas ya bien molidas en un tazón y vamos a llevar nuestra mantequilla al microondas por alrededor de 10, 15 o 20 segundos o hasta que se derrita. Aquí ya tengo la mantequilla derritida, vamos a agregarlo aquí entre las galletas y vamos a mezclarlo muy bien hasta que se incorpore la galleta con la mantequilla.
Y les recuerdo que la lista de los ingredientes se los voy a dejar por escrito abajo de este video en la cajita de información. Así que por favor pasen y chequen la cajita, ahí van a tener toda la lista de los ingredientes que estamos usando para este postre. Y también les dejo una lista de recetas que ya tenemos aquí en nuestro canal. Así que por favor chequen la cajita. Cuando ya tengamos esta consistencia arenosa, ya está listo nuestra base para este postre. Miren, ahora vamos a colocarlo aquí en nuestro molde. Lo esparcimos muy bien en el fondo de nuestro molde y vamos a presionarlo, y con un vasito o lo que tengan ahí en casa pueden presionar las galletas hasta que quede bien compacta. Y cuando ya esté listo, vamos a llevarlo al freezer o al congelador por unos 20 minutos. Y después en una taza agregamos la grenetina. Voy a estar usando 2 sobrecitos de grenetina y lo vamos a hidratar. Le agregamos agua fría. Lo mezclamos para que no nos quede nada de grumitos, y esto vamos a dejarlo que repose por alrededor de 5 minutos. Ahora en un tazón grande colocamos el queso crema. Les recomiendo que saquen el queso crema del refrigerador una hora antes para que esté suave, y vamos a agregar el azúcar y después lo vamos a batir a velocidad bajita. Una vez que se haya incorporado el queso crema con el azúcar, ahora vamos a agregar la vainilla y también vamos a agregar la crema agria. Esto es crema para usarlo cuando preparamos taquitos dorados, empanadas o algunas tostadas. Esta es la crema que estoy usando. Así que ahora vamos a batirlo nuevamente. Y luego vamos a raspar las paredes del tazón para que se incorpore todo muy bien. Y enseguida agregamos la crema para batir o nata para montar. Bueno, luego lo batimos. Esto ya está listo. Ahora vamos a llevar la grenetina al microondas para que se derrita. Aquí tengo la grenetina esponjada. Esto lo vamos a llevar al microondas por unos 20 segundos para que se vuelva líquida, o también lo podemos llevar a la estufa. Aquí ya tengo la grenetina líquida. Miren. Vamos a tomar un poco de nuestra mezcla y se lo agregamos aquí donde tenemos la grenetina para emparejar la temperatura. Lo mezclamos. Una vez listo, se lo vamos a ir integrando a nuestra mezcla y vamos a ir batiendo. Ahora sí, esto ya está listo. Han pasado ya los 20 minutos y vamos a colocar nuestra mezcla de queso crema sobre nuestra base de galletas. Miren nada más esta delicia. Este cheesecake es muy fácil de prepararlo.
Le damos unos pequeños movimientos para que salga el aire. Bueno, ahora vamos a llevarlo al refrigerador por 1 hora o hasta que la consistencia de nuestro cheesecake esté firme. Y mientras nuestro cheesecake está en el refrigerador, vamos a preparar la gelatina. Yo voy a estar usando esta gelatina transparente. Esto es cristalina. Pero si ustedes no la consiguen, abajo de este video en la cajita de información les voy a dejar el enlace de la receta de cómo preparar gelatina transparente. Ya lo tengo aquí en mi canal, así que yo voy a estar usando esta. Y lo voy a preparar en 3 tazas de agua. Esta agua la voy a llevar al microondas a calentarlo. También puede ser en la estufa, debe de estar bien caliente. Aquí ya tengo el agua bien caliente. Agregamos la gelatina y lo mezclamos muy bien hasta que no tengamos nada de grumitos. Una vez listo, vamos a dejarlo reposando a temperatura ambiente para que se enfríe, y mientras seguimos esperando a que nuestro cheesecake esté firme. He sacado el cheesecake del refrigerador y esto está firme. Bueno, vamos ahora a montar nuestra gelatina. Aquí tengo mi gelatina, ya está templada. Y por aquí tengo las frutas que voy a estar usando. Voy a usar uvas verdes, moradas y fresas, pero ustedes pueden utilizar cualquier tipo de fruta. Lo que no les recomiendo que usen es piña natural, kiwi natural. Por la acidez de esas frutas no permite que la gelatina cuaje. Lo que tienen que hacer para usar la piña natural o el kiwi, tienen que prepararlo en almíbar para que así cuaje perfectamente muy bien su gelatina. Y también voy a estar usando mandarina, esto es en almíbar. Bueno, vamos a colocar las frutas. Aquí las fresas las corté por la mitad y vamos a ir colocándolo. En lugar de mandarina pueden usar durazno. Nada más que yo decidí usar mandarina en almíbar. Bueno, vamos a colocar ahora un poco de gelatina y vamos a llevarlo a que semicuaje por alrededor de unos 5 minutos. Solamente para que la fruta no flote. Una vez que se haya semicuajado, vamos a seguir colocando más frutas. Y vamos a colocar otro poco de gelatina. Solamente para que pegue las frutas que hemos colocado, así que vamos a llevarlo nuevamente al refrigerador a que semicuaje, porque quiero que las frutas queden en todas partes, no que vayan a flotar y solamente queden encima. De vuelta lo hemos sacado del refrigerador y esto ha semicuajado. Vamos a seguir agregando o colocando más frutas. Ahora quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal. Si por primera vez nos estás viendo, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de ninguna de nuestras recetas fáciles y deliciosas como este riquísimo postre. Y bueno, seguimos colocando más frutas y como les comentaba, pueden usar la fruta de su preferencia. Y vamos a agregar más gelatina. Una vez que terminemos de colocar toda la gelatina, vamos a llevarlo al refrigerador a que cuaje por completo por unas 5 o 6 horas. Después de unas horas nuestro postre ya está listo. Vamos a desmoldarlo. Lo vamos a hacer con mucho cuidado. Le retiramos el papel film primero. Y luego vamos a abrir nuestro aro. Así como está, lo vamos a levantar con todo y acetato y lo cambiamos a un plato o a una charola donde lo vaya a presentar.
Y aquí mismo le retiramos el papel film con mucho cuidado. Miren, de esta manera. Y aquí lo voy a colocar. Lo centramos muy bien y después vamos a retirar el acetato. Miren nada más cómo nos ha quedado este riquísimo postre. Me encanta cómo se ve. Este es el resultado de este espectacular postre. Un postre sencillo, fácil y rápido. Además muy fresco y súper delicioso. Vamos a cortar un pedazo para ver la consistencia de este postre. Qué riquísimo quedó este postre. Las frutas, la gelatina, el cheesecake, verdaderamente es una delicia. Para este postre vamos a estar usando un rollo de galletas Marías. Yo estoy usando un rollo de 7 onzas, 200 gramos. Vamos a estar usando una barra de mantequilla. Abajo de este video en la cajita de información les voy a dejar la lista de los ingredientes que vamos a usar. Empezamos por cortar la mantequilla en trozos más pequeños y lo vamos a llevar al microondas para que se derrita, así que vamos a colocarlo en otro recipiente. Vamos a llevarlo al microondas por 1 minuto. Ya se derritió la mantequilla, lo mezclamos y lo reservamos. Y en un procesador de alimentos vamos a colocar las galletas, las vamos a triturar muy bien. Este proceso lo pueden hacer en el vaso de la licuadora o también lo pueden colocar en una bolsita, lo sellan y con un rodillo van a triturar muy bien las galletas. Bueno, estas son las últimas y ahora vamos a molerlo muy bien y ahorita regresamos. Ya que tengamos las galletas bien molidas, vamos a colocarlo en un tazón. Enseguida agregamos la mantequilla derritida. Y ahora vamos a incorporar todo muy bien, la galleta con la mantequilla hasta que tengamos una consistencia homogénea, así como arena mojada. Aquí tengo el molde que voy a estar usando. Es un molde desmontable y lo puedes hacer a tu manera, a tu gusto, la medida que quieras el postre. Yo lo voy a estar abriendo, o más bien lo voy a estar dejando a 8 pulgadas de diámetro. Así que aquí yo ya lo tengo listo. Y también estaré usando acetato. Voy a engrasarlo muy bien. Vamos a usar aceite vegetal, aceite de cocina. Le vamos a poner un chorrito sobre papel o servilleta de cocina y vamos a engrasar nuestro molde. Bueno, más bien el acetato lo vamos a engrasar muy bien para que desmolde muy bien nuestro postre. Bueno, una vez que ya esté engrasado, vamos a colocarlo a la medida que tenemos nuestro molde. Miren, aquí ya lo tenemos listo. Bueno, ya hemos preparado muy bien nuestro molde y también ya le he colocado una base donde voy a presentar el postre, así que voy ahora a colocar las galletas. Vamos a agregar todo. Bueno, después vamos a ir presionando, vamos a emparejarlo muy bien. Voy a estar usando un vasito para presionar la galleta para que quede bien compacta. Una vez que ya esté bien compacta, vamos a llevarlo al freezer o al congelador por unos 15 minutos. Ahora vamos a preparar una gelatina de coco, pero lo vamos a hacer cremosito tipo mousse. Así que para esta gelatina de coco vamos a estar usando una bolsita de gelatina y lo vamos a preparar en 2 tazas de leche. Pero vamos a estar usando una taza de leche bien caliente y una taza de leche bien fría. Y para que quede cremosito vamos a estar usando una taza de crema para batir o nata para montar. Ya llevé a calentar la leche en el microondas. Vamos a colocarlo en un tazón más grande y vamos a agregar la gelatina de coco. Lo mezclamos muy bien hasta que esté bien disuelta.
La leche lo puedes llevar a calentar sobre la estufa o en el microondas. Debe de estar bien caliente, casi a punto de hervir, para que la gelatina se disuelva muy bien. Una vez que ya esté bien disuelta la gelatina, agregamos la leche fría y seguimos mezclando. Esto nos ayuda a que nuestra gelatina se enfríe más rápido. Y esto ya está listo. Vertemos nuestra gelatina aquí en el vaso de la licuadora. Y vamos a agregar la crema para batir. Y ahora vamos a llevar a licuarlo todo muy bien. Ya saqué nuestra base de galletas del freezer. Vamos ahora a colocar nuestra gelatina de coco. Vamos a hacerlo con mucho cuidado para que no caiga de golpe. Y antes de colocar la gelatina vamos a retirarle la espuma que se ha formado para que no quede como muy espumoso. Bueno, vamos a llevarlo al refrigerador a que se cuaje por unos 15 o 20 minutos y después vamos a agregar otro poco de gelatina de coco. No le hemos agregado todo y vamos a retirarle los pedacitos de galleta que han flotado. Con una cucharita lo retiramos muy bien, así que vamos a esperar a que se cuaje. Después de 15 minutos vamos a colocar más gelatina de coco. Y cuando terminemos de colocar toda la gelatina, pues lo vamos a llevar nuevamente al refrigerador a que se cuaje entre 10 o 15 minutos, ya que la gelatina está totalmente fría, así que ya no nos va a llevar mucho tiempo. Ahora vamos a preparar una gelatina de fresa. Para esto vamos a estar usando una bolsita de gelatina de 4.2 onzas, 120 gramos. Vamos a usar una taza de agua bien caliente. Estaremos usando una taza y media de agua fría y vamos a usar una taza de crema para batir. Colocamos el agua caliente en un tazón grande, agregamos la gelatina y vamos a disolverlo muy bien. El agua debe de estar súper caliente para que se disuelva muy bien la gelatina y no nos quede nada de grumitos en el fondo de nuestro tazón. Ya que esté bien disuelta la gelatina, vamos a agregar una taza y media de agua fría y lo mezclamos y así de fácil tenemos listo esta gelatina de fresa. Ahora vamos a dividirlo. Voy a estar dividiendo una taza. Aquí tengo la crema para batir, también lo vamos a dividir, media taza. En el vaso de la licuadora vamos a agregar una taza de gelatina de fresa y vamos a agregar media taza de crema para batir, y a esta mezcla le voy a agregar 2 gotitas de colorante vegetal comestible en color rojo, unas 2 o 3, y esto lo vamos a llevar a licuarlo muy bien. Aquí tenemos nuestra gelatina. Vamos a pasarlo a este tazón y con una cuchara vamos a retirar la espuma antes de colocarlo en nuestro molde. Aquí tenemos nuestra gelatina ya semicuajada. Vamos a agregar ahora la gelatina. Lo vamos a hacer con mucho cuidado, ya que el acetato está muy alto y pues se nos hace un poquito complicado colocar la gelatina, así que vamos a ver la manera de cómo colocarlo. Este postre que vamos a hacer el día de hoy es un postre de fresa. Si a ustedes les gustan los postres de fresa, aquí en nuestro canal hay una variedad de postres que quedan riquísimos con las fresitas. Así que los invito a que pasen a nuestro canal y vean las recetas que aquí compartimos cada semana. Bueno, vamos a colocar toda la gelatina y lo vamos a llevar al refrigerador a que se cuaje por unos 15 o 20 minutos. Ahora la gelatina que separamos lo vamos a colocar aquí en el vaso de la licuadora. Esta es una taza y media de gelatina. Agregamos media taza de crema para batir y vamos a licuarlo todo muy bien y ahorita regresamos. Bueno, ya tenemos nuestra gelatina rosita, miren. Vamos a colocarlo en un tazón y le vamos a retirar la espuma. Para la última capa de este postre vamos a estar usando gelatina de fresa y vamos a prepararla en 3 tazas de agua.
Vamos a usar 1,5 tazas de agua caliente y 1,5 tazas de agua fría. Estaremos usando fresas. Vamos a estar usando unas cherries. En un tazón grande colocamos el agua caliente. Agregamos la gelatina y lo mezclamos muy bien hasta que esté súper disuelta. Y si por primera vez nos estás viendo, te invito a que te suscribas a nuestro canal, toca la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos una nueva receta. Así que aquí no te vas a perder de nada si tú te suscribes y tocas la campanita. Bueno, una vez que ya esté bien disuelta nuestra gelatina, vamos a agregar el agua fría. Aquí va el agua fría. Esto nos ayuda a que nuestra gelatina se enfríe más rápido, así que lo mezclamos y ya tenemos listo nuestra gelatina de fresa. Lo vamos a reservar. Nuestra gelatina ha semicuajado. Vamos ahora a agregar la gelatina rosita. Lo hacemos con mucho cuidado. Este postre va a quedar súper riquísimo, así que los invito a que miren el final de este video para que vean cómo va a quedar este postrecito. Es un postre que podemos prepararlo para este día del amor y la amistad o para cualquier evento especial. También lo pueden hacer para el Día de las Madres. Así que ustedes deciden cuándo hacerlo para sorprender a sus seres queridos. Bueno, una vez que coloquemos toda la gelatina, vamos nuevamente a llevarlo al refrigerador a que semicuaje por alrededor de 15 o 20 minutos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es cortar las fresitas por la mitad. No vamos a cortar todas, sino que vamos a cortar algunas. Bueno, más o menos como unas 20 fresitas. Miren, así vamos a ir cortándolas por la mitad. Aquí tengo algunas cerezas que ya las lavé, las escurrimos y las lavamos muy bien para poderlas usar en nuestro postre. Ha semicuajado nuestra gelatina. Ahora vamos a colocar las fresas. Colocamos nuestras fresitas pegadas a la pared. Bueno, como que se quieren caer aquí algunas. Bueno, vamos a ir colocando otras aquí en el fondo para sostener la fresita que hemos colocado y no se caiga. También vamos a colocar las cerezas o los cherries de esta manera. Bueno, ahí ya colocamos todas nuestras fresas y algunas cherries o cerezas. Vamos ahora a colocar un poquito de gelatina de fresa. Esto es solamente para que peguen las fresitas y no vayan a flotar, así que vamos a llevarlo nuevamente al refrigerador a que semicuaje. Bueno, vamos a darle unos 10 minutos o 15 minutos para que semicuaje la primera capa de gelatina de fresa. Nuestra gelatina ha semicuajado. Ahora vamos a poner otro poco de gelatina de fresa. Bueno, vamos a hacerlo con mucho cuidado. Y vamos a semicuajar por unos 10 minutos, 15 minutos. Y así vamos a seguir colocando la gelatina de fresa para que no se vaya a desparramar en esta parte de aquí donde el acetato está sujetado. Y ya estando en el refrigerador vamos a ir colocando el resto de gelatina y después lo vamos a dejar ahí en el refrigerador por alrededor de 6 horas o toda la noche, y al día siguiente pues ya lo desmoldamos. Hoy es otro día y ya tenemos listo nuestro postre, así que ahora es momento de desmoldarlo. Vamos a retirar nuestro molde. Lo vamos a hacer con mucho cuidado. Este molde desmontable es muy fácil de desmoldarlo, así que ahora vamos a despegar el acetato. Y para la decoración vamos a estar preparando unas fresas cubiertas con chocolate blanco y también vamos a usar fresas así naturales. Y aquí tengo algunas fresas que seleccioné. Bueno, busqué las más bonitas que venían en las cajitas. Estas las vamos a usar para las que van encima del postre. Y también vamos a usar chocolate blanco para cubrir algunas fresas y granillo blanco. Una vez que hayas lavado muy bien las fresas y desinfectarlas muy bien, pues las vamos a secar para poderlas cubrir con chocolate. Vamos a cortar el chocolate en pedacitos pequeños.
Bueno, más bien de esta manera lo vamos a hacer para que sea más fácil de derretir este chocolate. Aquí tengo el chocolate, voy a llevarlo al microondas en intervalos de 30 segundos hasta que esté completamente derretido nuestro chocolate. Ya tengo el chocolate derretido. A mí me tomó 1 minuto y medio en el microondas. Miren, lo vamos a hacer así. Lo sacudimos un poquito para que escurra el exceso de chocolate. Bueno, vamos a colocarlo en el papel encerado. Luego le ponemos la decoración, mire, antes que se seque el chocolate. Aquí tengo ya mis fresas cubiertas con chocolate blanco, así que vamos ahora a decorar este delicioso postre. Bueno, vamos a cortar aquí un pedazo para ver cómo nos quedó en el interior de este delicioso postre. La verdad que quedó riquísimo, así que vamos a cortarlo. Qué hermoso se ve este postrecito, súper riquísimo, miren. Bueno, vamos a servir aquí este pedazo de postre que hemos cortado. Es un postre súper sencillo, muy fácil de preparar, pero miren cómo quedó, súper riquísimo. Está exquisito. Para esta rica ensalada voy a estar utilizando mandarina en almíbar. Si ustedes no consiguen mandarina en almíbar, pueden utilizar piña en almíbar o durazno. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es retirarle el almíbar o el juguito que trae. Vamos a usar un colador y esto lo vamos a colar porque lo que necesitamos en este momento es el almíbar o el jugo. Bueno, aquí tenemos el almíbar de la mandarina y bueno, vamos a reservarlo. Para esta ensalada vamos a estar usando 3 latas de media crema. Si ustedes no llegaran a conseguir media crema, pueden sustituirlo por crema agria. Bueno, vamos a preparar nuestra crema, la mezcla de nuestra crema. Y pues aquí vamos a estar colocando lo que son las 3 latitas de media crema. Y en la cajita de información abajo de este video ustedes lo van a encontrar. Ahí les voy a dejar la lista de los ingredientes que vamos a estar usando para este delicioso postre. Bueno, ahora voy a agregar lo que es la leche condensada. Esto es leche dulce. Vamos a endulzar nuestro postre con esta leche. Y bueno, así que vamos a ponerlo todo. Y aquí mismo vamos a agregar lo que es el jugo o el almíbar de la mandarina. Y también vamos a agregar lo que es la vainilla. Esto es para resaltar el sabor y vamos a mezclarlo. Lo mezclamos muy bien hasta que se incorporen todos los ingredientes. Y si por primera vez nos estás viendo, te invito a que te suscribas a nuestro canal y a que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones y de esa manera no te perderás de ninguna de nuestras recetas súper deliciosas y fáciles que aquí les comparto. Y quiero mandar saluditos a una de nuestras seguidoras, Patricia Guerrero, que siempre está atenta a los videos. Muchas gracias, amiga. Y saludos a todos mi gente bella, les agradezco mucho por seguirnos y por apoyarnos. Bueno, la preparación de esta mezcla es muy sencilla, muy fácil. Yo aquí no agregué todo el jugo o el almíbar de la mandarina, reservé un poquito. Ya no se lo vamos a agregar, pero eso ya depende. Si ustedes lo quieren más ligero, se lo agregan todo. Y si no, pues vamos a estar agregando más o menos como media taza de almíbar. Yo así lo voy a dejar.
Bueno, esto yo lo voy a dejar reposando en el refrigerador para que la consistencia sea un poco más firme. En lo que vamos a estar preparando lo que son las frutas que le vamos a estar agregando a esta deliciosa ensalada. Aquí tengo las uvas, vamos a estar colocando uvas verdes, también pueden ser uvas moradas, y las vamos a cortar por la mitad. Si gustan, lo pueden agregar así enteras. Yo las voy a estar cortando por la mitad. Así que vamos a empezar. Hay unas que están muy pequeñitas, pues esas las podemos colocar enteras. Miren, de esta manera vamos a cortar nuestras uvas. Vamos a ir reservándolo y mientras tanto pues vamos a seguir cortando hasta que terminemos con todas las uvas que queramos agregarle. Y aquí tengo las fresas, vamos a estar usando 12 fresas y las vamos a cortar en tiras. La vamos a cortar de esta manera, miren. Así la vamos a cortar. Pero si a ustedes les gusta cortarlo en trocito, también se puede. Aquí están las fresitas. Miren. Esta ensalada que vamos a estar preparando el día de hoy es muy sencilla, muy fácil y queda súper riquísima. Si ustedes no lo han probado, se los recomiendo. Espero que lo preparen para sus reuniones o también para disfrutarlo con la familia en un fin de semana, ya que este postre no te lleva mucho tiempo para prepararlo y como les digo, queda súper delicioso. Y aquí tengo las moras negras, estas se las vamos a agregar así enteras. Y por aquí tengo lo que es ya la mandarina bien escurrida y también le vamos a estar agregando nueces troceadas. Miren, vamos a estar usando lo que es 4 onzas de nueces troceadas. Y por último vamos a estar cortando en trocitos pequeños o en cubos pequeños la manzana y también vamos a estar usando bananas. Vamos a cortarlo en rodajitas. Ustedes pueden utilizar cualquier fruta. Estas las vamos a dejar por último ya que estos se oxidan muy rápido. Bueno, así que vamos ahora a cortar lo que son las bananas. Vamos a limpiarlo. Y pues vamos a quitarle lo que es la cáscara. Y la vamos a cortar en rodajitas, no muy delgadas. De esta manera, miren. Vamos a ir reservándolo y continuamos con el siguiente. Los bananos le dan un delicioso sabor a nuestra ensalada. Si ustedes no lo han probado, se los recomiendo. Verdaderamente queda riquísimo. Ahora vamos a cortar la manzana. Aquí ustedes pueden utilizar manzana verde o manzana amarilla, la que gusten. Pueden usarla. Bueno, aquí tenemos nuestra mezcla, miren. Ya la consistencia es diferente. Ahora vamos a agregar nuestras frutas. Agregamos la manzana, los bananos. Vamos a agregar las uvas. La mandarina, las fresas,
las moras, y por último las nueces. Miren nada más esta delicia. ¿A poco no se les antoja? Es un postre súper riquísimo, súper delicioso, muy fácil y muy rápido de prepararlo, y con mucha variedad de frutas. Ustedes aquí le pueden quitar o le pueden poner otra fruta que les guste. Miren, esto se ve espectacular. Miren nada más. No tienen idea de lo riquísimo que está, así que tienen que prepararlos ustedes mismas para que lo disfruten con la familia. Miren, esto está súper delicioso. Miren, así de sencillo y fácil ya tenemos listo nuestra ensalada, nuestro postre para lucirnos con nuestros invitados. Si ustedes lo quieren para fiesta, o también si lo quieren para negocios, sus clientes van a quedar encantados con este riquísimo postre. Miren, una vez que ya esté listo, vamos a pasarlo a un refractario donde lo vayamos a presentar. Y miren esta ricura. No sé a ustedes, pero a mí me encanta esta deliciosa ensalada de frutas. Es uno de los postres que a mí me gusta mucho. Deja tu comentario qué tal te parece y no olvides regalarme tu like. Para empezar a preparar este riquísimo postre, lo primero que vamos a hacer es engrasar nuestro molde. Yo aquí tengo este molde. Es un molde desmontable, miren. Voy a estar usando aceite en spray para engrasarlo, pero ustedes en casa pueden utilizar cualquier tipo de aceite que usan para cocinar. Bueno, le voy a poner un poco de aceite. Es bien importante engrasar nuestro molde para que no se vaya a pegar nuestro postre, y con un pedazo de servilleta voy a untar muy bien el aceite por todas las paredes del molde. Una vez que esté bien engrasado, vamos a reservarlo. Las medidas de este molde se los voy a dejar abajo de este video en la cajita de información, así que por favor pasen y chequen la cajita para que ustedes vean bueno, cuánto mide este molde que estoy usando. Enseguida voy a cortar la mantequilla en cuadros pequeños y lo voy a colocar en un recipiente que pueda llevar al microondas. Vamos a derretir la mantequilla. Esto también lo pueden llevar a la estufa, a baño María, lo derriten. Y vamos a llevarlo por unos 30 o 40 segundos al microondas. Aquí tengo la mantequilla derritida, a mí me tomó 40 segundos. Vamos a reservar nuestra mantequilla. Y vamos a estar usando un paquetito de galletas. Cada paquetito pues contiene 9 piezas. Y abajo de este video en la cajita de información les voy a dejar las cantidades exactas de los ingredientes que estamos usando. Bueno, ahora vamos a triturar nuestras galletas. Yo voy a estar utilizando un procesador de alimentos, pero ustedes pueden moler las galletas en una licuadora o también lo pueden colocar en una bolsita y lo sellan, y después con un rodillo ustedes pueden triturar las galletas. Así que colocamos todas nuestras galletas aquí en el procesador de alimentos y las vamos a moler muy bien. Colocamos las galletas molidas en un tazón. Enseguida agregamos la mantequilla derritida y vamos a incorporarlo muy bien hasta que obtengamos una mezcla arenosa. Miren la consistencia de esta mezcla. Ya está súper mezclado, así que
esto ya está listo y vamos a pasarlo ahora a nuestro molde. Bueno, colocamos nuestras galletas aquí en el molde. Lo esparcimos muy bien. Y luego vamos a ir presionando. Y después, para que quede bien compacta, voy a estar utilizando esta tacita. Es una taza medidora, pero pueden utilizar un vaso para ir presionando muy bien y para que las galletas queden bien compactas. Y pues así, de esta manera, pues no se va a desbaratar a la hora que nosotros cortemos nuestro postre. A la hora de servirlo, esto va a quedar muy bien. Después que lo presionemos muy bien, vamos a llevarlo al congelador o al freezer por unos 20 minutos. Y aparte vamos a hidratar un sobrecito de grenetina. Lo voy a colocar en un recipiente y le agregamos 3 cucharadas de agua. Lo mezclamos muy bien para que no quede grumitos. Y vamos a dejarlo que repose por unos 5 minutos. Y ahora en un tazón grande vamos a colocar el queso crema. Aquí estoy utilizando media barra de queso crema que debe de estar a temperatura ambiente para que esté suave. Yo lo saqué del refrigerador 1 hora antes de usarlo. Y vamos a colocar el azúcar. Vamos a batir primero estos 2 ingredientes. Una vez que ya esté bien cremosito, vamos a agregar ahora la vainilla. Y también vamos a agregar la crema para batir o nata para montar. Esta debe de estar completamente fría. Seguimos batiendo a velocidad bajita. Y antes de continuar batiendo, vamos a raspar las paredes del tazón para que se incorpore todo muy bien. Bueno, lo batimos un poquito más. Esto ya está listo, vamos a reservarlo. Y por aquí tengo la grenetina esponjada. Esto lo voy a llevar al microondas por unos 20 o 30 segundos para que se vuelva líquida. También lo podemos llevar a la estufa a baño María. Por aquí tengo la grenetina ya líquida, miren. Lo llevé al microondas 20 segundos y con eso es más que suficiente. Voy a tomar un poco de nuestra mezcla de queso crema y lo vamos a mezclar con la grenetina para emparejar la temperatura, ya que la grenetina aún está caliente, así que emparejamos la temperatura de esta manera, miren. Esto ya está listo. Y ahora vamos a agregar nuestra grenetina, pero vamos a estar batiendo mientras lo agregamos. Bueno, esto ya está listo. Vamos a agregar nuestra mezcla de queso crema. Aquí donde tenemos la base de galletas. Vamos a ir colocando poco a poquito.
Cuando terminemos de emparejar nuestro cheesecake, lo vamos a llevar al refrigerador por 20 minutos o hasta que nuestro cheesecake esté firme. Mientras nuestro cheesecake semicuaje, vamos a preparar la gelatina. Yo voy a estar utilizando gelatina cristalina o transparente, esto que ya viene así en bolsita, pero si ustedes no lo pueden conseguir, abajo de este video en la cajita de información yo les voy a dejar el enlace de un video que ya tengo aquí en mi canal, cómo preparar gelatina transparente, y eso les puede ayudar. Bueno, entonces vamos a preparar esta gelatina en 3 tazas de agua. Aquí tengo las 3 tazas de agua, pero voy a llevar a calentar 2 tazas de agua. Esto lo voy a llevar al microondas, pero también pueden calentarlo sobre la estufa hasta que esté súper caliente. Y esta taza de agua lo vamos a reservar, después lo vamos a añadir para que nuestra gelatina se enfríe más rápido. Una vez que nuestra agua esté bien caliente, vamos a agregar la gelatina. Lo mezclamos muy bien para que no nos quede nada de grumitos. Ya que estemos bien seguros que la gelatina se disolvió por completo, vamos a agregar el agua fría. Esto nos va a ayudar a que nuestra gelatina se enfríe más rápido, ya que necesitamos que la gelatina esté fría, pero a temperatura ambiente. Bueno, lo mezclamos un poquito más y vamos a reservarlo. He sacado del refrigerador nuestro cheesecake y lo que voy a hacer ahora es marcar en 4 partes nuestro cheesecake. Nos ayudamos de un cuchillo y ahí pues vamos a ir calculando. Aquí tengo la fruta que voy a estar utilizando para este delicioso postre. Voy a usar mandarina. Esto es en almíbar, y vamos a estar usando uvas verdes, uvas moradas, fresas. Aquí ustedes pueden utilizar cualquier tipo de frutas. Bueno, yo estas voy a estar utilizando, así que vamos a pasar a cortar nuestras fresas y nuestras uvas. Cortamos las uvas por la mitad. De esta manera vamos a hacer con las uvas moradas. Este postre es muy sencillo, pero queda súper riquísimo. Ahora vamos a cortar las fresas. Vamos a cortarlo en 3 pedazos. Ahora vamos a colocar las frutas de esta manera. Vamos a ir tratando que quede dentro de la línea que marcamos para que no quede feo nuestro postre. Vamos a ir colocando nuestras fresas de esta manera, miren. Y ahora voy a colocar lo que son las uvas verdes. Y si por primera vez nos estás viendo, los invito a que se suscriban a nuestro canal y no olviden tocar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subimos un nuevo video. De esa manera no se perderán de ninguna de nuestras recetas súper sencillas, fáciles y deliciosas como este que estamos preparando. Y ahora vamos a continuar colocando la uva morada. Bueno, esto ya está listo. Ahora vamos a agregar gelatina transparente. Vamos a agregar un poco de gelatina transparente solamente para que pegue la fruta. Esto vamos a llevarlo al refrigerador a que semicuaje por unos 5 minutos. Ha semicuajado nuestra gelatina. Ahora vamos a agregar el resto de gelatina transparente. Vamos a agregar la gelatina hasta cubrir nuestras frutas. Voy a llevarlo al refrigerador y ahí voy a agregarle un poquito más de gelatina y después vamos a dejarlo ahí en el refrigerador por unas 4, 5, 6 horas, o si lo prefieres toda la noche, y al día siguiente pues ya desmoldas este riquísimo postre. Ya tenemos listo nuestro postre. Miren cómo se ve esta ricura.
Está súper delicioso con esas frutas naturales. Ahora lo que vamos a hacer es desmoldarlo. Vamos a empezar por despegarlo aquí en el borde de nuestro molde. Despegamos la gelatina de esta manera para que sea mucho más fácil de desmoldarlo. Sobre una taza vamos a colocar nuestra gelatina o nuestro postre y vamos a ir despegando poco a poquito el molde. Una vez que agarre aire, es muy fácil de desmoldar nuestro postre. Bueno, ahí ya lo tenemos. Hemos terminado con este postre, un delicioso cheesecake de queso crema y gelatina con frutas. Así es como nos ha quedado. ¿Qué tal les parece? Deja tu comentario y regálame tu like. Bueno, vamos a empezar a preparar nuestro postre y voy a estar utilizando frutas que vienen en lata. Esta lata contiene 30 onzas, voy a estar usando 3 latas y como pueden ver esta es de menos dulce, menos azucarada. Si no consiguen esta pueden utilizar la regular. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a escurrirlas y también voy a estar utilizando yogur. Este yogur es sabor a piña colada. Si ustedes no consiguen piña colada pueden utilizar el sabor que gusten. Bueno, vamos a empezar con la preparación de nuestro postre con solo 2 ingredientes. Voy a estar utilizando un refractario grande porque aquí mismo voy a prepararlo y lo voy a presentar, pero si ustedes lo quieren para una mesa de postre o para negocio lo pueden presentar en vasitos individuales. Así que voy a empezar. Aquí ya tengo las frutas, miren, lo voy a colocar aquí en el refractario. Lo que yo estoy preparando es para disfrutarlo en familia, pero como les digo, si ustedes lo quieren para una mesa de postre o para negocio pueden presentarlo en vasitos. Y luego le voy a estar agregando el yogur. Este postre está súper delicioso, miren, y es muy fácil y muy económico. Lo vamos a mezclar con mucho cuidado. Una vez que hayamos terminado de mezclarlo, ahora lo voy a llevar al refrigerador por 2 horas, ya que este postre se disfruta mucho mejor si está frío. Así que vamos a llevarlo al refrigerador antes de servirlo y de disfrutarlo. Bueno, vamos a empezar a preparar este rico y delicioso postre. Vamos a estar haciendo un pastelito de fresa. Para este postre vamos a estar usando harina para pastel, estas que ya vienen en cajitas. Vamos a estar usando 1,5 tazas de harina para pastel, que aquí ya lo tengo. Se van a estar guiando por las instrucciones que viene al reverso de la cajita. Esto aquí me pide 3 huevos grandes, pero voy a estar utilizando 2 huevos medianos. Vamos a usar media taza de agua, dice la cajita, pero lo voy a sustituir por leche. Y vamos a estar usando 1/4 de aceite vegetal. Para preparar este pastel vamos a estar usando un molde. Yo aquí tengo este molde, miren, es alto. Las medidas se los voy a dejar en la cajita de información. Vamos a engrasarlo con aceite vegetal. Bueno, ahí ya le pusimos un chorrito de aceite. Y antes de engrasar nuestro molde, vamos a precalentar nuestro horno a 350 grados Fahrenheit para que ya esté listo. Una vez que esté engrasado nuestro molde, vamos a colocarle papel encerado. Miren, así, para que sea más fácil de desmoldar nuestro pastel.
Bueno, ahora vamos a empezar a preparar el pastel. En un tazón vamos a agregar la harina. Le agregamos los 2 huevos. Vamos a agregar la leche. Y por aquí tenemos el aceite. Se lo agregamos. Esto es súper sencillo. Ahora vamos a mezclarlo todo muy bien para que se incorpore todo. Y mientras mezclamos todos estos ingredientes, les recuerdo que la lista de los ingredientes se los voy a dejar abajo de este video en la cajita de información. Así que no olviden checar la cajita, mi gente. Ahí van a encontrar la lista de los ingredientes que estamos usando para esta receta. Una vez que ya esté listo, lo pasaremos a nuestro molde. Bueno, aquí va nuestra mezcla. Y después que coloquemos toda nuestra mezcla, pues lo vamos a llevar al horno. Sacudimos un poquito el molde para que salga el aire. Bueno, vamos a colocar nuestro molde ahí con la mezcla en el horno. Vamos a dejarlo que se cocine a 350 grados Fahrenheit por alrededor de 30 minutos. Y en lo que el pan se cocina, les voy a enseñar los ingredientes que vamos a usar para preparar un relleno de fresa que va a quedar súper riquísimo y es muy fácil de hacerlo. Vamos a estar usando fresas frescas. Miren, aquí tenemos nuestras fresitas y también vamos a usar queso crema y vamos a usar 1/3 de taza de azúcar. Bueno, vamos a cortar nuestras fresitas en trocitos pequeños. Estas van a ser para el relleno. Vamos a estar preparando un postre especial para las fiestas y en esta ocasión pues va a ser de fresas. Deliciosas, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes les gustan los postres de fresas? A mí me encanta. Dejen sus comentarios abajo de este video. Comenten si les encanta los postrecitos de fresa. Aquí en nuestro canal hay una variedad de postres que son de fresa, son súper riquísimas y súper fácil de prepararlos. Al ver este postre se van a quedar sorprendidos porque es un postre 2 en 1. Al final de este video ustedes estarán viendo que va a quedar súper riquísimo y a todos les va a encantar. Así que te invito a que lo prepares para cualquier ocasión especial que tengas. Bueno, aquí por todo voy a estar usando 10 fresitas. Han pasado 30 minutos y vamos a checar si el pan ya está listo. Vamos a pincharlo. Miren, esto salió limpio, quiere decir que ya está listo. Así que vamos a retirarlo y lo dejamos en el molde por unos 10 minutos para que se enfríe y después lo vamos a desmoldar. Bueno, hemos cortado ya las fresitas. Ahora vamos a mezclar el queso crema con el azúcar. Les recomiendo que saquen el queso crema del refrigerador 1 hora antes para que esté un poco más suave. Vamos a agregar el azúcar y vamos ahora a incorporarlo todo muy bien hasta que obtengamos que el queso esté bien cremosito. Así que vamos a batirlo. Pueden usar aquí una batidora si gustan, pero si no pueden hacerlo con un globo. Ya hemos mezclado muy bien el queso crema con el azúcar y miren cómo se ve bien cremosito. Es momento de agregar ahora las fresas picadas. Aquí van las fresitas. Vamos a mezclarlo todo. Y miren nada más este delicioso relleno que vamos a usar para este pastelito que va a quedar súper riquísimo. Bueno, una vez que ya esté todo incorporado, vamos a reservarlo. Después de 10 minutos vamos a desmoldar el pan. Nos ayudamos con una espátula para despegar el pan de las orillas del molde. Miren, ahí está. Vamos a retirarle el papel encerado que le pusimos. Y miren nada más qué delicia. Esto se ve riquísimo. Vamos a cortarlo por la mitad. Yo no le voy a quitar la pancita, pero si gustan se lo pueden quitar. Vamos a cortarlo. Bueno, a la mitad. Vamos a tratar que esté a la mitad.
Estaremos usando un cuchillo de sierra para ir cortando este panecito. Bueno, ahí lo tenemos. Miren nada más qué delicia, qué ricura, cómo se ve este pastelito bien esponjadito. Y para la cobertura de este delicioso pastel vamos a estar usando gelatina de fresa. Vamos a usar una bolsita de gelatina de fresa que se prepara en agua. Estaremos usando 3 tazas de agua para esta bolsita de gelatina. Y también vamos a estar usando gelatina de fresa que se prepara en leche. Vamos a usar 2 bolsitas. Y por cada bolsita de gelatina estaremos usando 3 tazas de leche, así que serían 6 tazas de leche. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de leche. Y también vamos a estar usando más fresitas para decorar este delicioso postre. Ahora vamos a empezar a preparar lo que son las gelatinas. Y para este postre vamos a estar usando un molde que tiene como capacidad 12 tazas. Bueno, en sí no es un molde, sino que es un refractario o un tazón, pero ustedes en casita pueden utilizar cualquier recipiente que tengan. Vamos a ponerle un poquito de aceite, vamos a engrasarlo. Eso es aceite vegetal de cocina. Bueno, lo engrasamos muy bien y una vez que esté bien engrasado vamos a llevarlo al refrigerador por unos 10 o 15 minutos. Bueno, vamos a empezar por preparar la gelatina de fresa en agua. Aquí tengo 1,5 tazas de agua bien caliente y aquí tengo 1,5 tazas de agua fría. Así que vamos ahora a prepararla. Agregamos nuestra gelatina aquí en el agua caliente. Vamos a mezclarlo muy bien hasta que esté bien disuelta, que ya no haya nada de grumitos. El agua lo puedes calentar sobre la estufa o también lo puedes llevar al microondas. Debe de estar bien caliente, casi a punto de hervir. Cuando la gelatina ya esté bien disuelta, vamos a agregar el agua fría. Lo mezclamos y listo. Bueno, nuestro molde ya está listo. Vamos ahora a colocar un poco de gelatina, más o menos 1 taza. Y ahora vamos a llevarlo al refrigerador a que semicuaje por alrededor de unos 15 o 20 minutos. Ya que la gelatina aún está caliente, así que vamos a esperar. Mientras esperamos que la gelatina semicuaje, vamos a cortar las fresas por la mitad. Le quitamos lo que son las hojitas y vamos a cortarlo de esta manera. Miren. Y si por primera vez nos estás viendo, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Toca la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video con una receta súper exquisita y súper fácil como este postre que estamos haciendo el día de hoy. Así que no te pierdas de nuestras recetas, suscríbete y toca la campanita. Aquí en nuestro canal vas a encontrar una variedad de recetas súper fácil, económicas y deliciosas. Ha semicuajado la primera capa de gelatina. Ahora lo que vamos a hacer es colocar las fresitas. Vamos a ir colocando nuestras fresitas aquí en la orilla de nuestro molde. Las pegamos en las paredes del molde. Cuando terminemos de colocar las fresas alrededor del molde, ahora vamos a ir colocando aquí en el centro. Y así es como nos ha quedado, miren. Aquí usé 20 fresas por todo. Ahora lo que vamos a hacer es colocar otro poco de gelatina. Nada más para que pegue las fresitas y no floten. Así que no es mucho lo que le vamos a poner. Y nuevamente lo vamos a llevar al refrigerador a que semicuaje por unos 15 minutos. Hay que estar pendientes para que no se nos vaya a cuajar por completo. Miren, ahora vamos a preparar la gelatina de fresa que se prepara en leche. Yo estoy usando leche entera y aquí ya tengo la leche caliente. Bueno, son 4 tazas de leche bien caliente, casi a punto de hervir. Y por aquí tengo 2 tazas de leche bien fría. Empezamos por agregar la gelatina de fresa. Esa es una gelatina rosita, miren. Vamos a mezclarlo muy bien hasta que ya no veamos nada de grumitos en el fondo de nuestro tazón. Ya está bien disuelta la gelatina de fresa. Vamos a agregar la leche fría.
Esto nos ayuda a que nuestra gelatina se enfríe más rápido y el proceso sea más rápido. Aquí tenemos nuestro pan completamente frío. Vamos a ponerle el relleno. Miren qué rico. Si eres una de las personas que se dedica a las ventas, te recomiendo que prepares este postre para venderlo en este día festivo que se celebra el Día del Amor y la Amistad. Vas a ver que vas a tener muchas ventas. Es muy sencillo, muy práctico de preparar este postre, pero también lo puedes hacer para un cumpleaños, para el Día de las Madres o cualquier otro evento especial que tengas. Así que incorpóralo a tu negocio o lo puedes preparar para regalarlo o sencillamente para disfrutarlo en familia ahí en casita. Bueno, ahora colocamos la otra mitad encima y así lo vamos a dejar. Miren, nuevamente ha semicuajado nuestra gelatina y ahora es momento de colocar nuestro pastel. Lo levantamos con mucho cuidado y vamos a colocarlo aquí en el centro con mucho cuidado. Ahí está, miren. Qué sencillo. Creí que se me iba a complicar un poquito más, pero no. Enseguida vamos a colocar más gelatina de fresa, pero lo vamos a hacer con mucho cuidado. Aquí lo vamos a poner para que ustedes vean. Bueno, ahí ya terminamos de colocar toda la gelatina de fresa. Vamos ahora a llevarlo al refrigerador a que semicuaje por alrededor de unos 15 minutos, porque ahora es más gelatina, o de 15 a 20 minutos, pero hay que estar pendiente. Hemos sacado nuestro postre del refrigerador ya que ha semicuajado la capa de gelatina de fresa que le pusimos por último, y ahora vamos a agregarle la gelatina de fresa, pero esta color rosita. Vamos a hacerlo con mucho cuidado, mi gente. Vamos a hacerlo así con una cuchara para ayudarnos que no caiga de golpe la gelatina. Miren, ahí está. Bueno, aquí vamos a agregarle un poco más. Bueno, una vez que ya esté así, vamos a llevarlo al refrigerador y dejamos que semicuaje para que no vaya a flotar nuestro pan. Así que vamos a esperar por unos 15 a 20 minutos. Ya saqué el postre del refrigerador. Vamos a agregarle más gelatina. Aún no está del todo cuajado, pero así vamos a ponerle más gelatina. Una vez que hayamos colocado toda la gelatina, vamos a llevarlo nuevamente al refrigerador. Pero en esta ocasión vamos a dejarlo por alrededor de 6 horas mínimo. También lo podemos dejar toda la noche. Este postre lo pueden hacer un día antes y al día siguiente pues ya lo van a desmoldar para que esté perfectamente cuajado y así no haya problemas para desmoldarlo. Hoy es otro día, así que vamos a desmoldar nuestro postre. Miren, ya está completamente cuajado. Yo lo dejé toda la noche en el refrigerador. Así que lo que vamos a hacer ahora es despegar la gelatina de las paredes del molde. Vamos a ir despegándolo poco a poquito. Lo vamos a ir jalando, miren, de esta manera para que se vaya desprendiendo y para que entre aire y poco a poco se vaya desmoldando. Bueno, aquí ya lo volteé. Voy a levantar el molde y miren nada más cómo nos ha quedado este delicioso postre. Súper bonito. Miren cómo se ve con esas fresitas súper deliciosas. Bueno, es momento de cortar un pedazo para ver en el interior cómo nos quedó. Vamos a hacer un lado estas fresitas de chocolate. Bueno, yo los decoré así, pero ustedes pueden decorarlo con lo que gusten. Miren nada más qué delicia. ¿A poco no se les antoja? Miren cómo se ve este delicioso postre. Miren nada más qué ricura. Miren cómo nos quedó este postrecito, súper riquísimo. Aquí está el pastel, miren. Delicioso. Súper delicioso. Vamos a empezar a preparar este riquísimo postre. En el vaso de la licuadora voy a colocar el queso crema. Este queso crema debe de estar completamente frío. Es una barra de queso crema.
Y vamos a agregar la leche evaporada. Agregamos la leche condensada. Yo aquí lo voy a poner todo, pero esto es al gusto. Si no les gusta muy dulce, pueden ponerle un poco menos de la lata entera. Y por último le voy a agregar una cucharada de vainilla. Ahora vamos a licuar todo esto muy bien. Y en un tazón grande colocamos nuestra mezcla de queso. Miren esta delicia. Aquí ya tenemos nuestra mezcla, miren qué riquísimo está. Vamos a reservarlo. Para esta ensalada voy a estar utilizando 2 manzanas verdes. Aquí ustedes pueden utilizar rojas o amarillas, pero voy a estar usando 2 verdes y lo vamos a cortar en cubos. Aquí ustedes pueden usar la manzana que más les gusta. Esta la voy a ir agregando de una vez aquí donde tengo nuestra mezcla ya preparada, para que la manzana no se oxide. Y les recuerdo que la lista de los ingredientes se los voy a dejar abajo de este video en la cajita de información. Así que por favor pasen y chequen la cajita. Ahí van a encontrar toda la lista completa de los ingredientes que vamos a estar usando. Miren, aquí ya le puse las manzanas. Lo mezclamos. Y también le voy a poner el durazno en almíbar. Esto se lo vamos a colocar con todo y el almíbar. Vamos a mezclarlo y reservamos. Y por aquí tengo uvas verdes y moradas. Vamos a estar usando la cantidad que prefieran. Bueno, vamos a cortarlas por la mitad. Estas uvas verdes son sin semillas, también las moradas. Así que las vamos a cortar por la mitad. De esta manera lo vamos a hacer y vamos a ir reservando hasta que terminemos con todas las uvas, las verdes y las moradas. Aquí ustedes pueden quitar alguna fruta que no les guste y pueden poner otra fruta que prefieran, que más les guste. Esto ya es al gusto. Lo importante es que preparen esta deliciosa ensalada para que disfruten en Navidad o fin de año con toda la familia, con los amigos, vecinos o los que estén a su alrededor. Aquí tengo las uvas ya cortadas por la mitad. Lo agregamos aquí donde tenemos nuestra mezcla. Y lo mezclamos. Vamos integrando ya una parte de las frutas. Aún nos falta. Bueno, lo reservamos. Y por aquí tengo fresas y arándanos, o como lo llaman aquí, blueberries. Bueno, vamos a cortar las fresas. Las blueberries se las vamos a poner así enteritas. Las fresas las vamos a cortar así, de esta manera, miren. Y si por primera vez nos estás viendo, te invito a que te suscribas a nuestro canal y no olvides tocar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. De esa manera no te perderás de ninguna de nuestras recetas súper sencillas y súper deliciosas como este que estamos preparando. Bueno, hemos terminado de cortar las fresas y se las vamos a colocar aquí en nuestra mezcla. Y por aquí tenemos los arándanos, también se los vamos a agregar. Vamos a mezclarlo.
Y por último le vamos a agregar las nueces. Aquí tengo las nueces enteras. Se las pueden poner así como están o la pueden cortar por la mitad. O si lo quieren hacer más pequeño también. Esto le va a dar un toque súper riquísimo. A mí me encantan las nueces en las ensaladas. Agregamos las nueces y lo mezclamos. Este postre ya está listo, pero les recomiendo que lo metan al refrigerador por lo menos unas 2 horas antes de servirlo, para que la consistencia esté un poco más firme y pues para que esté frío, ya que este postre se come frío y queda más rico así frío. Voy a colocar mi ensalada en un refractario más amplio. A celebrar se ha dicho. Ya tenemos listo este postre y como pudieron ver no tiene nada de difícil de preparar. Este postre es muy versátil, lo puedes preparar en cualquier ocasión para disfrutar con la familia o también lo puedes hacer para tu negocio. A tus clientes les encantará esta deliciosa ensalada. Bueno, vamos a servir este postre. Yo voy a estar usando unas copitas, pueden ser vasitos. Colocamos nuestra ensalada. Uy, esto está riquísimo. Miren nada más. Anímate a prepararlo y déjame tu comentario qué tal te parece y no olvides regalarme tu like. Bueno, vamos a empezar a preparar este postre. Es una ensalada súper riquísima y vamos a empezar por cortar las frutas excepto las moras. Vamos a reservar las moras. Mientras empezamos a cortar las manzanas. Luego las vamos a cortar en trocitos pequeños. De esta manera vamos a estar cortando todas las manzanas que vayamos a usar. Ahora vamos a cortar las bananas en rodajitas. Voy a estar usando 2 porque están grandes, pero si ustedes consiguen pequeñas van a usar unas 3. Y por último vamos a pelar los kiwis y los vamos a cortar en rodajas y luego por la mitad. Creo yo que es más fácil con una cucharita de esta manera, miren. Miren, así sale enterita. Ahora las cortamos en rodajas y luego por la mitad. Para esta ensalada voy a estar utilizando yogur light. Esto no tiene dulce y no tiene sabor, pero pueden también utilizar yogur con sabor y con dulce. Voy a colocar el yogur aquí en el tazón. Si usan yogur con sabor y con azúcar, van a omitir la vainilla y la leche condensada. Agrego la leche condensada y también voy a agregar la vainilla. Ahora vamos a mezclar todo muy bien estos 3 ingredientes. Bueno, una vez que ya esté listo, vamos a agregar ahora las frutas. Colocaremos primero las manzanas. Las mezclamos muy bien. Esta ensalada es muy sencilla y muy fácil de prepararlo, pero queda riquísimo y a todos les va a encantar porque está muy delicioso. Agregamos los kiwis.
y mezclamos. También vamos a agregar las moras. Las vamos a mezclar. Y por último agregamos las bananas. Y volvemos a mezclarlo. Así de sencillo se prepara este riquísimo postre. Y antes de servirlo lo podemos llevar al refrigerador por lo menos 1 hora para que la consistencia esté mucho mejor. Y lo podemos servir en vasitos o también en un tazón grande. Bueno, así ya está listo nuestro postre, pero lo llevaré al refrigerador por 1 hora. Así que te invito a que pongas manos a la obra para que también lo disfrutes con tu hermosa familia. Para este delicioso postre voy a estar usando un molde desmontable. Yo aquí voy a abrir mi molde a 8 pulgadas de diámetro y también vamos a usar acetato. Vamos a engrasarlo con un poquito de aceite de cocina, lo engrasamos muy bien y con un pedazo de servilleta untamos todo el aceite sobre el acetato. Y después vamos a armar nuestro molde y vamos a estar usando como base un plato o una charola con la superficie plana para que ahí mismo presentemos nuestro postre. Bueno, ahora vamos a ver los ingredientes y voy a estar usando un paquetito de galletas. Este es sabor a canela, tiene 9 unidades este paquetito. Y también vamos a usar 5 cucharadas de mantequilla. Esta mantequilla es sin sal. Y bueno, estas son las galletas que voy a estar usando, pero ustedes pueden utilizar cualquier tipo de galletas. Ahora vamos a llevar la mantequilla a derretirlo al microondas por unos 10 o 15 segundos, pero también lo pueden llevar sobre la estufa. Aquí tengo la mantequilla ya derretida, miren. Vamos a reservarlo para que se enfríe un poquito a temperatura ambiente. Ahora vamos a triturar o a moler las galletas. Yo voy a estar usando un procesador de alimentos, pero ustedes en casita pueden usar la licuadora o también colocan las galletas en una bolsita, lo sellan y lo trituran con un rodillo. Bueno, así que vamos a colocar todas las galletas aquí en el procesador y vamos a molerlo después de que hayamos colocado todo. Tapamos el procesador de alimentos y ahora sí vamos a molerlo. Una vez listo, colocamos nuestras galletas en un tazón y también vamos a agregar la mantequilla que ya habíamos derretido y vamos a mezclarlo todo muy bien. Bueno, la lista de los ingredientes se los voy a dejar abajo de este video en la cajita de información, así que por favor pasen y chequen la cajita para que vean la lista completa y tomen nota de los ingredientes que vamos a estar usando. Y cuando veamos esta consistencia arenosa, esto quiere decir que ya está listo. Bueno, ahora vamos a colocar nuestra mezcla en nuestro molde y vamos a emparejarlo bien con la ayuda de una espátula y también nos vamos a ayudar de un vaso o una taza para presionar nuestra galleta. Necesitamos que quede bien compacta para que no se mueva y cuando ya esté listo vamos a llevarlo al freezer o al congelador. Lo vamos a llevar por unos 15 o 20 minutos. Y en lo que nuestra base está en el freezer, vamos ahora a cortar las fresas. Yo aquí tengo 1 libra de fresas completamente limpias y desinfectadas. Vamos a cortarlos en cubitos pequeños, así como lo están viendo. Vamos a cortarlo todo. Ya cuando hayamos cortado todas nuestras fresitas, lo vamos a reservar. Este postre va a quedar súper delicioso, así que los invito a que lo preparen, ya que es súper fácil y a los niños les encanta, así que ustedes pueden preparar este delicioso postre para sus reuniones. Y vamos a estar usando 2 barras de queso crema. Vamos a estar usando 2 tazas de crema para batir o nata para montar. Para endulzar nuestro postre vamos a estar usando una lata de leche condensada de 14 onzas, 397 gramos. Usaremos una cucharada de vainilla y bueno, así que ahora vamos a empezar a batir el queso crema. Lo voy a colocar en un tazón grande.
El queso crema debe de estar a temperatura ambiente y bueno, yo lo saqué del refrigerador 1 hora antes para que esté suave. Colocamos la leche condensada, vamos a estar agregando todo la leche condensada y bueno, así que vamos a empezar a batirlo. Vamos a batirlo a velocidad bajita y poco a poco vamos a subir las velocidades de nuestra batidora hasta que doble su tamaño nuestra mezcla. Aquí ya dobló su tamaño, pero aún falta. Vamos a raspar las paredes del tazón para que se incorpore todo y continuamos batiendo. Poco a poco vamos a subir la velocidad de nuestra batidora hasta que doble su tamaño por completo. Y después vamos a agregar ahora la crema para batir. Agregamos la vainilla y nuevamente vamos a batirlo. Como les decía, al principio poco a poco vamos a subir las velocidades hasta que logremos que nuestra mezcla agarre suficiente aire. Y bueno, una vez que ya esté listo, miren qué cremoso quedó nuestra mezcla. Este es un delicioso mousse de queso crema y quedó súper esponjadito, muy cremoso. Ahora vamos a agregar nuestras fresas que habíamos reservado. Lo agregamos todo y vamos a mezclarlo. Vamos a mezclarlo en forma envolvente para que no se le baje el aire a nuestro mousse. Cuando hayamos incorporado todo muy bien, vamos a retirar nuestra base del freezer y vamos a empezar a colocar nuestra mousse. Vamos a ir colocando poco a poco y vamos a ir emparejándolo para evitar que se quede aire atrapado en nuestro postre. Y ahora que ya se aproxima el Día de los Niños, ustedes pueden preparar este delicioso pastel o para cualquier reunión infantil que ustedes vayan a tener. Y es un pastel frío porque también ya se acerca el calorcito, así que cae súper bien este delicioso pastel. Y bueno, si es la primera vez que nos estás viendo y no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas. Suscríbete y no olvides tocar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Aquí en nuestro canal vas a encontrar recetas súper deliciosas, súper fáciles y muy económicas, y también vas a encontrar una variedad de postres que te van a encantar para tus fiestas, para tus reuniones o para negocios si así lo prefieres. Bueno, así que vamos a continuar colocando todo nuestro mousse en nuestro molde y por último lo vamos a emparejar muy bien. Y bueno, después lo vamos a llevar al freezer o al congelador por unas 5 o 6 horas. Después de 5 horas nuestro pastel ya está listo. Lo desmoldamos y lo decoramos con lo que más nos gusta. Yo voy a estar usando más fresas porque me encantan y también le voy a poner chispitas de colores. Ha llegado el momento de disfrutar un postre como este con toda la familia, con los chiquillos de la casa y con los amigos. Antes de que se sirvan el pastel, bájenlo del freezer a la parte de abajo del refrigerador para que no esté muy duro y déjenlo por 1 hora y estará más suave y delicioso. Vamos a cortar una rebanada y degustar de esta ricura. Me encanta este postre, está súper delicioso. Bueno, vamos a empezar a preparar nuestro postre. Aquí tengo 3 zanahorias grandes. Pueden utilizar unas 4 o 5 pequeñas. Las vamos a pelar y después las vamos a rallar. Vamos a empezar por pelarlas. Bueno, enseguida la vamos a rallar. Ya terminé de rallar la zanahoria. Miren qué bonito se ve este color. Lo vamos a reservar ahí a un ladito. Y ahora voy a cortar las manzanas en trocitos. Vamos a cortarlo en trozos pequeños. De esta manera vamos a hacer con todas las manzanas.
Para este postre voy a estar usando yogur. Aquí tengo dos porque me puse a buscar un yogur que no tenga nada de azúcar y encontré esta que dice light, pero esta aquí en la información dice que tiene 6 gramos de azúcar. Y esta que tengo aquí dice que tiene 4 gramos de azúcar. Así que voy a estar usando esta que tiene menos, pero ustedes pueden usar la que no tenga nada de azúcar. Traten de buscar un yogur que no tenga nada de azúcar, o pueden usar esta que tiene menos azúcar y no le vamos a agregar nada de azúcar, porque las frutas que estamos usando tienen dulce natural, así que eso le va a dar el sabor y vamos a conseguir un delicioso postre. En un tazón voy a estar colocando el yogur y con un batidor globo vamos a mezclarlo para que se ponga más ligero. Si van a usar yogur sin azúcar para endulzar su postre, pueden utilizar este azúcar que se llama stevia, pero yo no voy a estar usando nada. Así que ahora voy a agregar las manzanas, las mezclamos muy bien. Y vamos a ir agregando la zanahoria rallada. Seguimos mezclando. Le vamos a estar colocando almendras. Estas tienen buenos beneficios para los diabéticos, así que vamos a colocarle. Y vamos a mezclarlo. Este postre no necesita azúcar, realmente no necesita, porque las manzanas son dulces, las zanahorias son dulces. Y para complementar el sabor le voy a estar colocando arándanos deshidratados. Esto también es dulce, pero esto es opcional. Si ustedes gustan le pueden poner, y si no, solamente le ponen un poquito para resaltar el sabor de este postre. Lo mezclamos muy bien para que se integren muy bien los sabores. Espero haya cumplido sus expectativas, y si no, pues déjenme sus comentarios. Comenten qué otra fruta pueden consumir para que así yo pueda hacer más postres saludables, no solo para ustedes, sino que para todos, para toda la familia, y que podamos disfrutar de algo rico. Y una vez que lo hayamos mezclado muy bien, lo vamos a llevar al refrigerador por lo menos 1 hora para que tome una mejor consistencia, y después ya lo podemos disfrutar. Bueno, vamos a empezar a preparar este delicioso postre. Es una ensalada de frutos rojos y vamos a cortar las fresas en 4, o dependiendo el tamaño, si ustedes quieren más pequeño, en cubitos pequeños lo pueden hacer. Y aquí tengo los arándanos. Solamente vamos a estar cortando las fresitas. Le retiramos las hojitas a las fresas y lo vamos a cortar en 4. Pero si ustedes gustan pueden cortarlo en cubitos más pequeños. Miren, de esta manera lo vamos a cortar. Si sus fresas están pequeñitas, pues nada más las cortan en 2, y si no, pues en 4. Miren, así. Este postre que vamos a preparar el día de hoy es súper sencillo, muy fácil y muy rápido. Lo pueden preparar para sus fiestas, o también lo pueden preparar para cualquier ocasión. Para este postre voy a estar utilizando crema. Esta es Surcream, es crema agria. Vamos a estar usando crema que usamos para los taquitos, empanadas, tostadas. Bueno, esa crema vamos a estar usando. Así que vamos a usar lo que son 24 onzas, 680 gramos. Y también vamos a estar usando una taza de crema para batir. Esta es diferente, otros lo conocen como
nata para montar. Vamos a estar usando una taza. Ahora en un tazón grande colocamos la crema agria. Agregamos la crema para batir. Esto le va a dar más cremosidad a este delicioso postre. Agregamos la vainilla, la leche dulce, leche condensada o la lechera, como lo llamen o como lo conozcan. Así que vamos a agregarlo todo. Y ahora con un globo vamos a batir todo esto, lo vamos a mezclar hasta que se incorpore muy bien. Mientras tanto, les recuerdo que la lista de los ingredientes se los voy a dejar abajo de este video en la cajita de información, así que por favor pasen y chequen la cajita de información para que ustedes vean la lista de los ingredientes que estamos usando para este riquísimo postre y no se queden con las ganas de prepararlo. Vamos a mezclarlo muy bien. Miren qué delicioso se ve esta mezcla. Una vez que ya esté bien incorporado, vamos a agregar ahora las frutas. Por aquí tengo los arándanos y las fresas cortadas en 4 partes. Agregamos los arándanos y las fresas. Si eres una de las personas que no se ha suscrito a nuestro canal, te invito a que te suscribas y toca la campanita para que no te pierdas de ninguna de nuestras recetas fáciles, rápidas y deliciosas como este que estamos preparando el día de hoy. Te encantará, así que suscríbete y no olvides tocar la campanita. Y por aquí tenemos las moras rojas y las negras, así que vamos a agregarlo. Vamos a incorporar todo muy bien. Este postre está súper delicioso. Miren nada más. Wow, qué rico se mira. Y así de sencillo y fácil tenemos ya nuestro postre de moras o frutos rojos. Pero aquí ustedes pueden agregarle trocitos de nueces. Miren, yo se los voy a estar agregando, pero esto es opcional. A mí me encantan las nueces en las ensaladas, así que se lo voy a incorporar muy bien. También le pueden agregar mini bombones, si a ustedes les gusta se lo pueden agregar, y si no, pues lo pueden dejar así nada más con los puros frutos rojos. Y miren qué delicia, delicioso postre. Miren, voy a colocarlo en un refractario más amplio. Vamos a servir este riquísimo postre. Voy a estar usando estos vasitos. Estos son de 8 onzas. Si ustedes lo quieren para negocio, aquí les voy a dar una idea para que ustedes lo preparen. Colocamos nuestra ensalada. Miren nada más esta ricura. Seguiré llenando más vasitos con esta ensalada hasta terminar. Después lo puedes decorar con chantilly y unas cerezas o con más frutos rojos. Eso te lo dejo a tu gusto. Los vasitos que estoy usando tienen tapas, así que al final lo tapamos y están listos para vender o para una mesa de postres. Bueno, mi gente, si a ustedes les tocó llevar el postre para estas fiestas y no tienes idea de qué llevar, aquí tienes este postre que te sacará de apuros en el último momento, y a tu familia y amigos les encantará esta delicia.
Bueno, para empezar voy a estar engrasando mi molde que voy a estar usando para este riquísimo postre. Le voy a agregar un chorrito de aceite. Esto es aceite de cocina. Y con un pedazo de servilleta voy a untar muy bien el aceite por todo el molde. Es necesario engrasarlo muy bien para que no se vaya a pegar nuestro postre a la hora de desmoldarlo. Y una vez que lo tenga bien engrasado, lo voy a reservar a temperatura ambiente. Enseguida vamos a cortar las fresas. Vamos a estar usando 8 fresas. Las vamos a cortar en trocitos pequeños. Miren, de esta manera. Y en lo que cortamos las fresas, les recuerdo que la lista de los ingredientes se los voy a dejar por escrito abajo de este video en la cajita de información, así que pasa y checa la cajita para que veas todos los ingredientes que vamos a estar usando y las cantidades exactas. Y después vamos a pelar y cortar el kiwi en trocitos pequeños. Yo estoy usando 2 kiwis. Estos kiwis están bien maduritos. Así que vamos a retirarle la piel. Yo siempre se lo retiro con una cuchara. Miren, de esta manera. Y luego los vamos a cortar en trozos. Ahora vamos a continuar con el banano. Lo vamos a cortar en rodajitas. Lo limpiamos muy bien y enseguida lo cortamos en rodajitas. Y si por primera vez nos estás viendo, te invito a que te suscribas a nuestro canal, a que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de nuestras recetas que aquí les comparto. Aquí en este canal vas a encontrar recetas de postres, recetas de cocina y también recetas saludables. Bueno, así que sean bienvenidos a nuestro canal. Listo. También lo vamos a reservar. Y ahora vamos a cortar la manzana, pero antes la vamos a pelar. Vamos a cortarlo en trocitos. Bueno, vamos a cortarlo en trocitos. De esta manera, miren. Y ahora vamos a pasar a preparar nuestro caramelo sabor vainilla. Yo voy a estar usando una cajita. Y solamente vamos a estar usando el flan por el momento. Vamos a reservar nuestro caramelo. Esto lo vamos a usar al final cuando ya esté listo nuestro postre. En una olla o en una cazuela vamos a agregar la leche. Esto es leche regular. Y también vamos a agregar el flan. Lo mezclamos. Y vamos a prender nuestra estufa a fuego medio. Y vamos a estar moviéndolo hasta que empiece a hervir. No hay que dejarlo de moverlo para que no se nos vaya a pegar y se nos queme. Y aprovechando el momento, quiero mandar saludos a toda mi gente de Latinoamérica, a toda mi gente de Europa, toda mi gente de todo el mundo que nos ven a través de nuestros videos. Muchas gracias por estar al pendiente de cada video que subimos aquí en nuestro canal. Siempre les estamos compartiendo recetas súper fáciles, súper deliciosas y muy fácil de prepararlas.
Así que saludos a todos y reciban un fuerte abrazo de mi parte. Y bueno, voy a continuar moviéndolo hasta que esto esté listo. Bueno, este flan ya está listo, ya empezó a hervir, miren. Ahora vamos a retirarlo de aquí del fuego. Ya que esté listo nuestro flan, ahora vamos a colocar las frutas en el molde. De esta manera. Vamos a ir intercalando las frutas para que quede parejito. Y también le vamos a agregar unas galletitas. Aquí ustedes pueden utilizar el sabor que más les guste. Yo estoy usando estas galletitas con sabor a canela. Solamente vamos a estar usando como unas 4 o 5 piezas. Vamos a cortarlo en pedazos. Y luego vamos a agregar nuestra mezcla. Nuestro flan sabor vainilla. Y ahora vamos a llevarlo al refrigerador por unas 2 o 3 horas o hasta que cuaje por completo. Aquí ya tengo nuestro postre listo, lo acabo de sacar del refrigerador y solamente lo mantuve 3 horas en el refri. Bueno, así que vamos a desmoldarlo, vamos a jalarlo de aquí de las orillitas. Miren. Y fácilmente se desmolda. Bueno, aquí ya lo volteé. ¡Tarán! Miren qué riquísimo se ve este delicioso postre. ¡Wow! Se ve espectacular. Me encanta. Y además está súper delicioso. Muy fácil de prepararlo. No te lleva mucho tiempo. Bueno, ahora vamos a decorarlo con el caramelo que habíamos reservado. Aquí tengo el caramelo. Y ya si gustan ponerle más decoración, pues ya depende de ustedes. Vamos a colocar el caramelo de esta manera. Miren, wow. ¿A poco no se les antoja? Así que pon manos a la obra y a preparar este riquísimo postre. Finalmente tenemos listo este increíble postre y así es como nos quedó. Aparte de que se ve hermoso, se ve muy apetecible y no tienen idea de lo rico que está. Tiene una textura suave, cremosito y con muchas frutas. Esto está súper delicioso. Mejor para qué les cuento. Después de ver este video, toma papel y lápiz y anota los ingredientes para que tú misma lo prepares y para que disfrutes de esta ricura con tu hermosa familia. Lo primero que tenemos que hacer es preparar nuestra gelatina. Bueno, aquí tengo esta gelatina de piña. Esto se disuelve en 4 tazas de agua, pero solamente vamos a usar 3 tazas de agua para que nuestra gelatina quede más firme. Esto lo tienen que preparar unas 4 horas antes o también lo pueden hacer de un día para otro. Y también vamos a utilizar cherries verdes y rojas. Estas las vamos a lavar muy bien y las vamos a cortar por la mitad, ya que estas cherries rojas son un poquito grandes, pero si ustedes encuentran pequeñas las pueden poner enteras. Y bueno, estas verdes sí están un poquito pequeñas, pero bueno, eso ya queda al gusto de ustedes. Bueno, yo aquí ya me adelanté, ya tengo lista mi gelatina. Yo lo preparé de un día para otro, así que ahora lo que voy a hacer es usar un cuchillito. Vamos a cortar en cubos pequeños. Una vez que hayamos cortado ya nuestros cubitos, lo levantamos con una palita de esta manera. Bueno, ya tenemos listos nuestros cubitos de gelatina. Lo vamos a reservar en el refrigerador mientras preparamos nuestra mezcla. Y ahora voy a separar el almíbar de la piña, porque vamos a utilizar el juguito de la piña. Bueno, reservamos los trocitos de piña.
Bueno, ahora vamos a necesitar un recipiente grande. Voy a agregar la leche de coco. Agregamos el almíbar de la piña. Y también vamos a utilizar esta mezcla de piña colada. Así que lo voy a agregar. Así que voy a mezclarlo. Y ahora le voy a agregar el coco rallado. Aquí tengo las cerezas cortadas por la mitad, se lo voy a agregar. Y aquí tengo las cerezas verdes, también las corté por la mitad y se lo agregamos. Agregamos los trocitos de piña. Bueno, vamos a mezclarlo todo muy bien. Y por último le voy a agregar la gelatina de piña. Ahora sí, lo mezclamos todo. Y bueno, así de fácil y rápido ya tenemos listo nuestra ensalada navideña de piña colada para compartirlo y disfrutarlo con la familia o con los amigos en estas fiestas decembrinas que se aproximan. Pero antes de servirlo, lo vamos a llevar al refrigerador por lo menos unas 2 horas. Bueno, vamos a empezar a preparar esta deliciosa ensalada. Aquí ya tengo listo un tazón grande. Voy a colocar la crema. Esta es crema regular que sirve para los taquitos. Y también voy a agregar la media crema. Aquí va la otra. Voy a agregar la vainilla. Y por último, la leche condensada. Vamos a empezar a batir muy bien estos ingredientes para que se incorporen. Y nos vamos a ayudar de un globo. También lo pueden hacer con una batidora eléctrica. Bueno, ya tenemos lista nuestra mezcla de crema, miren. Y luego vamos a cortar nuestras manzanas. Yo aquí estoy usando manzana amarilla, roja y verde para que haya una combinación de colores. Bueno, así que vamos a cortarlo en cubitos pequeños. Así que empezamos. Miren, así vamos a cortar nuestras manzanas en cubos pequeños y conforme lo vayamos cortando lo vamos a ir agregando en nuestra mezcla de crema para que no se oxiden. Y así vamos a continuar con todas las manzanas. Ya tenemos lista nuestra ensalada de manzana. Miren cómo se ve de riquísima. Esto ya lo podemos servir y disfrutarlo, pero les recomiendo que lo lleven por lo menos unas 2 horas al refrigerador para que tome una mejor consistencia y para que esté frío y refrescarnos con este postre. Miren cómo se ve. Aquí ustedes pueden ponerle nueces o también le pueden poner pasitas o algún otro ingrediente seco que quieran agregarle, se lo pueden agregar. Esto ya está listo para disfrutarlo con toda la familia, así que pon manos a la obra.
Bueno, vamos a empezar a preparar esta receta y en esta ocasión voy a estar utilizando base de galleta que ya viene preparada de esta manera. Miren, si ustedes no llegan a conseguir este tipo de base de galleta, pueden prepararla con un rollo de galleta y una barra de mantequilla. Es muy fácil de prepararlo, pero bueno, voy a estar utilizando dos bases porque esta receta que le voy a estar compartiendo el día de hoy es para dos. Así que vamos a empezar por abrir nuestra base de galleta. Esto nos ahorra tiempo para hacer ahora sí que estos postres y compartir con la familia o con los amigos. Solo le retiramos el plástico y aquí tenemos nuestra base de galleta ya listo. Ahora vamos a preparar nuestro relleno y antes vamos a precalentar nuestro horno a 350 grados Fahrenheit. Aquí tengo el queso crema ya cortado en trozos. Vamos a colocarlo en un tazón. Le agregamos el azúcar. Bueno, ahora vamos a batirlo muy bien. Una vez que lo hayamos batido muy bien, raspamos las paredes del tazón para que se integre todo. Aquí yo cambié de batidora ya que la otra es menos potente y como que no lo quería batir. Voy a continuar batiendo y a la misma vez vamos a ir agregando los huevos. En este punto voy a agregar la vainilla y también la media crema. Bueno, continuamos batiendo. Nuevamente voy a raspar las paredes para que se integre todo muy bien y no nos quede nada ahí entero, sino que esté bien batido. Ahora agregamos nuestra mezcla aquí en nuestra base de galleta. No lo vamos a llenar, vamos a dejar más o menos como 1 centímetro porque esto va a subir a la hora que lo estemos horneando. Ya coloqué los cheesecakes en el horno. Vamos a dejarlo cocinando a 350 grados Fahrenheit por 55 minutos a 60 minutos. Así que vamos a esperar todo ese tiempo. Después de 55 minutos vamos a ver cómo va nuestro cheesecake. Esto se ve riquísimo. Vamos a pincharlo. Y como pueden ver, sale limpio. Esto quiere decir que ya está listo, así que vamos a retirarlo de aquí del horno y lo vamos a dejar que se enfríe por lo menos una media hora y después lo vamos a decorar. Media hora después esto ya está frío y vamos a decorarlo. Aquí tengo las cherries. Después de colocar las cherries lo pueden llevar al refrigerador por lo menos una hora o también lo pueden comer ya así como está. Esto está súper riquísimo, súper delicioso, miren. Aquí tengo la otra, no la desmoldé, porque así como está la pueden regalar. Miren. Mira qué cosa tan deliciosa, sorprende a las visitas o a la familia con este postre. Si llegas a hacer esta receta, no olvides mandarme una fotito para ver cómo te quedó. Y para este postre voy a estar utilizando piña en almíbar trituradas o en pedacito. Lo voy a colocar en un tazón. Lo vamos a estar usando con todo y jugo.
Vamos a estar usando 2 latas de piña y vamos a estar usando pudín instantáneo de pistacho. Colocamos el pudín. Son 2 cajitas que vamos a estar usando. Espero encuentren este pudín, ya que este postre sabe riquísimo. Bueno, vamos a mezclarlo. Ya que se haya incorporado muy bien el pudín, ahora voy a colocar las nueces troceadas. Yo las compro enteras y con la mano los hago en trocitos. Bueno, así que vamos a colocarlo. Lo mezclamos. Vamos a colocar las cerezas. Estas yo las lavé y las escurrí muy bien. Lo mezclamos. Y por último voy a usar la crema batida, esta que ya viene lista. Esto ya está montada, lista para usarla. Así que vamos a colocarlo. Y lo vamos a incorporar. Este postre es muy fácil y súper rápido. Se los recomiendo, ya que en 5 minutos está listo y lo pueden preparar para cualquier festividades que vayan a tener. Y también, si gustan, lo pueden llevar al refrigerador antes de servirlo. Y lo pueden presentar o servir en vasitos o en un refractario grande. Bueno, voy a empezar a preparar nuestro postre y como pueden ver aquí tengo 2 tipos de mango, pero el que voy a estar usando es estos grandes. Voy a estar utilizando 3 ya que están grandes. Si ustedes consiguen de este tipo de mango van a tener que usar 4 o 5 mangos, pero el que encuentren pueden utilizarlo, ya que ahorita estamos en la temporada de mango. Podemos hacer este delicioso postre. Aquí ya tengo listos mis mangos cortados en trozos grandes y en trozos pequeños. Lo dividí en 2 porciones iguales. Aquí los 3 mangos lo dividí en mango y medio para estos trozos grandes que lo vamos a licuar. Y aquí tengo mango y medio que lo corté en trocitos pequeños. Esto nos va a servir para rellenar y para decorar nuestro postre. Y también ya tengo listo el jugo de los 4 limones. Ahora vamos a colocar el mango aquí en el vaso de la licuadora, la leche evaporada, la leche condensada y le agregamos el jugo de los limones. Este jugo de limón nos ayuda a que la consistencia de nuestra mezcla sea espesa. Ahora lo vamos a licuar muy bien. Ya tenemos listo todo para montar nuestro postre y vamos a estar utilizando un refractario. Le voy a colocar un poco de nuestra mezcla. Vamos a esparcir la mezcla. Y luego vamos a estar colocando una capa de galletas. Yo estoy utilizando galletas Marías, pero ustedes pueden utilizar cualquier galleta de vainilla. Y luego le vamos a colocar otra capa de nuestra mezcla. Lo volvemos a esparcir para tapar nuestras galletitas. Hay que cubrirlas todas. Y después le vamos a estar colocando una capa pequeña
de trocitos de mango. Este postre es bien sencillo y muy fácil de prepararlo y es bien delicioso. Así que vamos a ir colocando una capa de galleta después de esto. Y después una capa de mezcla y otra capa de mango, y así nos vamos a ir hasta terminar. Ya terminé de colocar todas las capas de nuestro postre. Ahora lo voy a llevar al refrigerador por un mínimo de 3 horas para que la consistencia esté mucho más firme, y después ya lo podemos servir. Para esta receta les voy a presentar los ingredientes que vamos a usar para el relleno. Por aquí yo tengo 5 manzanas, vamos a estar usando de 4 a 5 manzanas medianas. Yo voy a estar usando rojas, pero pueden utilizar verdes o la que gusten. Vamos a necesitar una barra de mantequilla sin sal y vamos a necesitar el jugo de medio limón, 2 cucharadas de fécula de maíz, media taza de azúcar morena o azúcar mascabado. Vamos a estar usando un cuartito de cucharadita de canela molida, un cuartito de cucharadita de nuez moscada. Voy a estar usando esta cucharita medidora, un cuarto de cucharadita de cada uno, y vamos a necesitar un cuarto de taza de agua para disolver la maicena. Y por aquí tengo un recipiente con agua fría. Esto nos va a servir para ir colocando nuestras manzanas después que las pelemos y las cortamos, ya que la manzana rápidamente se oxida, así que vamos a agregarle el jugo del medio limón. Aquí tengo las manzanas. Bueno, vamos a empezar a pelarlas, ya sea con un cuchillo o con un pelador de papas, como gusten, con lo que se les haga más fácil. Vamos a pelar nuestras manzanas y las vamos a cortar en medias lunas. Y también les recuerdo que la lista de los ingredientes se los voy a dejar abajo de este video en la cajita de información. Así que por favor pasen y chequen la cajita. Ahí van a ver la lista completa de los ingredientes que vamos a estar usando para esta receta. Bueno, cortamos nuestra manzana y le vamos a retirar lo que es el corazón o las semillitas. Y eso lo retiramos de esta manera. Primero vamos a preparar el relleno, ya que estas manzanas las vamos a cocinar y necesitamos que se enfríe por completo antes de colocarlo en nuestra base que vamos a estar preparando. Así que las vamos a cortar de esta manera, miren, en medias lunas, pero bien finitas. Y conforme vamos pelando las manzanas, las vamos a ir cortando para evitar que se oxiden. Como ya tenemos listo nuestra agua con jugo de limón, ahí la vamos a ir reservando. Ya tenemos todas nuestras manzanas listas, pero antes de cocinar las manzanas las vamos a escurrir muy bien. Y antes de irnos a la estufa, vamos a disolver la maicena. Aquí tengo el agua fría. Agregamos la maicena y lo vamos a mezclar muy bien. Vamos a hacer esta preparación antes de cocinar nuestras manzanas para que ya esté listo. Lo mezclamos y lo reservamos. Vamos a estar usando un sartén amplio y vamos a prender nuestra estufa a fuego medio alto. Agregamos la mantequilla y vamos a esperar que se derrita la mantequilla. Media vez la mantequilla se haya derretido, bueno, vamos a agregar ahora las manzanas y aquí las tengo escurridas. Vamos a agregar el azúcar, agregamos la canela, la nuez moscada y vamos a mezclarlo con mucho cuidado para no romper nuestras manzanas. La preparación de este postre es súper riquísimo y muy fácil. Vamos a bajarle a la estufa a fuego medio, ya que lo tenemos a fuego medio alto. Vamos a bajarlo a fuego medio y esto lo vamos a mover
un poquito y vamos a taparlo y vamos a esperar unos 5 minutitos. Han pasado 3 minutos y miren cómo se ve esta delicia. Y ya empezó a soltar un aroma riquísimo, huele riquísimo. Miren, esto está súper delicioso. Miren esta consistencia. Así tiene que quedar nuestras manzanas para que quede delicioso este pie que vamos a preparar el día de hoy. Y si es la primera vez que nos estás viendo a través de este video, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Toca la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video con una receta exquisita, súper deliciosa, fácil, rápida, como este postre que estamos preparando el día de hoy. Miren nada más. ¿A poco no se les antoja? Miren, han pasado ya 5 minutitos y eso es más que suficiente para que nuestras manzanas ya estén listas. Vamos a retirarlo de aquí de la estufa y lo vamos a pasar a otro recipiente para que se enfríe. Aquí van nuestras manzanas. Esto se ve rico. Y aquí tengo los ingredientes para la masa o para la base de nuestro pie. Vamos a estar necesitando 2 tazas y media de harina de trigo todo uso, 1 barra y media de mantequilla sin sal. Vamos a usar 1/4 de taza de azúcar, 1/4 de cucharadita de sal, vamos a usar un huevo y 2 cucharadas de vainilla y también vamos a estar usando agua fría. Y en lo que nuestro relleno se enfría nos dará el tiempo suficiente para preparar nuestra masa. Aquí tengo la mantequilla y lo vamos a cortar en trocitos pequeños. Lo vamos a cortar en trocitos pequeños para que sea fácil de incorporarlo a nuestra masa. Una vez que cortemos toda nuestra mantequilla, lo vamos a llevar al freezer o al congelador o a la parte de arriba de nuestro refrigerador por unos 20 minutos para que esté bien frío, que esté bien firme la mantequilla, ya que es necesario que esté súper fría para preparar esta masa quebrada que vamos a hacer para nuestro pie. Y mientras vamos a empezar a amasar nuestra harina. Vamos a colocarlo en un recipiente grande y lo vamos a tamizar para evitar que se pasen los grumitos. Vamos a agregar el azúcar. Vamos a agregar 1/4 de cucharadita de sal. Yo estoy usando sal Himalaya, pero pueden usar sal blanca. Bueno, mezclamos estos 3 ingredientes para que todo se incorpore. 20 minutos después seguimos con el proceso de nuestra masa. Aquí ya tengo la mantequilla. Vamos a incorporarlo a nuestra harina. Cuando ya tengamos esa consistencia arenosa suelta, vamos a agregar el huevo. Agregamos la vainilla. Y nuevamente vamos a incorporarlo todo muy bien. Aquí tengo el agua con hielo porque el agua tiene que estar bien fría. Vamos a agregarle solamente 2 cucharadas de agua y continuamos mezclando. Vamos a mezclarlo muy bien hasta que la masa ya no se pegue en el recipiente y en nuestras manos. Mira la consistencia de la masita. Esto ya está listo. Ya no se nos pega. Y vamos a hacer una bola. Vamos a cortarlo en 2 partes iguales. Y vamos a envolverlo en papel film. Y esto lo vamos a llevar al freezer por unos 20 minutos. Para que esté listo nuestra masa. Han pasado ya 20 minutos y ya saqué la primera bolita de masa, pero antes de extenderla vamos a precalentar nuestro horno a 375 grados Fahrenheit. Y bueno, aquí vamos a extenderlo en un área limpio y seco. Vamos a poner un poco de harina. Vamos a ponerle un poco de harina sobre nuestra masa y también vamos a estar usando un rodillo que le vamos a poner harina. Y vamos a empezar a extender nuestra masa. Vamos a extenderla hasta el tamaño de nuestro molde que vayamos a usar.
Bueno, ahí ya tenemos nuestra masa lista. Vamos a colocar nuestro molde. Yo estoy usando un molde de 9.5 pulgadas igual a 24 centímetros. Aquí creo que ya está mi masa lista. Tenemos que ver que nos sobre para que podamos colocarle aquí en el borde de nuestro molde. Vamos a ponerle un poco de harina a nuestro rodillo y vamos a levantar nuestra masa. Y ahora vamos a engrasar nuestro molde. Aquí tengo mantequilla y nos ayudamos con una brochita para engrasar muy bien nuestro molde. Bueno, aquí ya tenemos nuestro molde ya engrasado. Vamos a extender ahora nuestra masa. Lo jalamos un poquito y lo vamos acomodando. Vamos a sacarle el aire. Con un cuchillo quitamos el exceso. Ahora con un tenedor vamos a pinchar para evitar que se infle y se levante nuestra masa. Y nuestro relleno ya está completamente frío. Vamos a colocarlo. Miren nada más qué ricura. Vamos a reservarlo por un ladito y vamos a extender la segunda bola de masa. Vamos a hacer el mismo proceso. Ponemos un poco de harina y también vamos a enharinar nuestro rodillo y lo extendemos. Bueno, aquí ya tengo mi masa extendida. Lo puse sobre una tabla para poderlo cortar. Vamos a cortar unas líneas de esta manera, ya que necesitamos unas tiritas más o menos del mismo tamaño para forrar nuestro pie. Y para barnizar nuestro pie vamos a estar usando un huevo y también le vamos a espolvorear azúcar. Este es azúcar morena. Vamos a batir ligeramente nuestro huevo. Aquí tenemos nuestro pie y vamos a tomar un poquito del huevo batido. Vamos a ponerle aquí en las orillitas. Esto nos va a ayudar a pegar las tiras que vamos a colocarle. Bueno, ahí está. Vamos a quitarle el exceso. Me voy a estar ayudando de unas tijeras. Le he puesto unas tiras aquí alrededor para hacerle este diseño. Un diseño sencillo que siempre lleva nuestro pie. Ahora vamos a barnizarlo con el huevo. Vamos a barnizarlo muy bien todas las orillitas para que quede con ese color doradito. Ahora vamos a ponerle azúcar. Le espolvoreamos azúcar. Hemos colocado nuestro pie en el horno. Vamos a cocinarlo a 375 grados Fahrenheit por unos 50 minutos. Así que vamos a esperar. Cuando ya veamos que ya está doradito y ya está listo. Han pasado 50 minutos y nuestro pie ya está listo, así que vamos a retirarlo de aquí del horno y lo vamos a dejar que se enfríe por lo menos una hora a temperatura ambiente y después lo vamos a llevar al refrigerador. Ya que este postre se come frío, vamos a dejarlo en el refrigerador por lo menos 2 horas. También lo podemos dejar toda la noche y al día siguiente ya podemos disfrutar de este riquísimo pie de manzana. Pero si gusta lo puedes disfrutar así calientito, te lo recomiendo, verás que te encantará. Y bueno mi gente, este es uno de los postres que me encantan más en estas festividades juntamente con la familia, disfrutando de esta delicia en una tarde fría con una tacita de café y viendo una película. Ahora pon manos a la obra y prepáralo mi gente para que también lo disfrutes con tus seres queridos en estas fiestas de Navidad, fin de año o en otro momento especial. Vamos a empezar por sacarle el jugo a los limones. Como pueden ver aquí estoy usando limones grandes, por eso son 6. Pero si usted tiene limón pequeño tiene que utilizar por lo menos 10 o 12 limones para que espese la crema que vamos a hacer. Vamos a sacarle el jugo a todos los 6 limones. Ahora lo vamos a colar para que no se nos pase semillitas.
Como pueden ver, me salió 1,5 tazas de jugo de limón. Eso es lo que vamos a necesitar para preparar este delicioso postre. Ahora vamos a separar el almíbar de aquí de la lata de durazno. Bueno, vamos a cortar primero el durazno por pedacitos pequeños. Una parte nada más de esta lata de durazno lo vamos a cortar en pedacitos pequeños y lo vamos a ir reservando, y el resto lo vamos a cortar así en tiras. Esto nos va a servir para decorarlo en la parte de encima y es así como lo vamos a dejar. Ahora vamos a preparar la crema. Agregamos la leche evaporada, la leche condensada y el jugo de los limones. Ahora vamos a licuarlo todo. Y después vamos a pasar las galletas por el almíbar. Ahora colocamos un poco de la crema. Después colocamos más galletas pasándolo por el almíbar. Y luego colocamos un poco de los pedacitos de duraznos. Y después colocamos un poco de crema. Y luego ponemos más galletas y así sucesivamente hasta terminar. Ya que terminamos, vamos a decorar con el resto de durazno. Y después lo vamos a llevar al refrigerador por unas 3 horas para que quede firme. Lo que vamos a hacer primero para preparar este riquísimo postre es llevar la leche evaporada al freezer, congelador o a la parte de arriba de nuestro refrigerador por 2 horas. Enseguida voy a preparar la gelatina de fresa. Esta bolsita de gelatina lo voy a estar preparando en 2 tazas de agua bien caliente. Estaré colocando la gelatina aquí en el agua bien caliente. Luego lo voy a mezclar muy bien hasta que esté bien disuelta toda la gelatina. Ya está lista nuestra gelatina. Vamos a reservarlo para que se enfríe a temperatura ambiente, ya que lo necesitamos frío. Aquí tengo las fresitas totalmente limpias. Vamos a cortarlas por la mitad. Le quitamos las hojitas y las vamos a cortar por la mitad. De esta manera vamos a hacer con todas. Y para este postre vamos a estar utilizando un tazón de vidrio o de plástico, lo que tengan en casa. Lo vamos a cubrir de papel film. Aquí tengo el papel film. Como pueden ver, ya cubrí muy bien el tazón con el papel film. Le coloqué 2 pedazos para que se cubriera muy bien. Vamos a estar ahora colocando las fresas. Las vamos a colocar de esta manera. El orden pues no importa, siempre y cuando quede bien forrado de fresitas nuestro tazón. Aquí ya terminé de colocar todas las fresitas, lo reservamos mientras vamos a preparar nuestro mousse. Y en otro tazón vamos a colocar la leche evaporada. Como pueden ver, está con hielito, está frisada o congelada. Vamos a sacarla y lo colocamos en nuestro tazón. Esta es la consistencia que debe de tener, por eso lo llevamos al congelador o al freezer por 2 horas.
Ahora vamos a batirlo hasta que doble su tamaño. Ya que haya doblado su tamaño, ahora vamos a colocar la gelatina, pero lo vamos a hacer poco a poquito y a la misma vez vamos a estar batiendo. El siguiente paso es colocarlo aquí sobre nuestras fresas. Hay que pasarlo de inmediato porque esto rápido se cuaja. Y después lo vamos a llevar al refrigerador por unas 4 o 5 horas. Bueno, ahora sí lo vamos a llevar al refrigerador. Ya está listo nuestro postre de fresa. Es momento de desmoldarlo. Vamos a levantar el papel film. Pero voy a levantar el tazón y enseguida levantamos el papel film y miren cómo se ve de riquísimo este postre. Bueno, vamos a empezar por pelar la piña. Para este postre vamos a estar usando piña natural o también pueden usar piña en almíbar. Yo voy a estar usando esta maquinita para extraer solamente la pulpa de la piña, pero también lo pueden hacer con el cuchillo quitando toda la cáscara de la piña. Y como siempre les recuerdo que la lista de los ingredientes que estoy usando te lo dejo escrito abajo de este video en la cajita de información. Miren qué fácil es extraer la piña, solamente la pulpa, miren. Y ya está lista nuestra piña. Ahora lo vamos a cortar en trocitos pequeños. Miren, de este tamaño vamos a estar cortando la piña. En una cazuela o en una olla vamos a agregar la piña, el azúcar y prendemos nuestra estufa a fuego medio. Lo mezclamos para que se incorpore el azúcar y vamos a dejarlo a que hierva y después a que se evapore el jugo que suelte la piña. Esto nos llevará como 20 minutos. Mientras tanto, quiero dar las gracias a toda mi gente bella que nos sigue y gracias por sus lindos comentarios. No olviden dejarme su comentario para ver de dónde nos están viendo. Bueno, vamos a esperar, vamos a taparlo y esperamos como 20 minutos. Y mientras la piña se cocina, vamos a preparar la gelatina. Estoy usando 2 bolsitas de gelatina sabor piña y lo vamos a preparar en 3 tazas de agua. En un tazón grande voy a colocar 2 tazas de agua bien caliente. Colocamos la gelatina y lo vamos a mezclar muy bien. Quiero mandar saludos a mi amiga Stephanie Milma, ella nos ve desde Perú, también a Solange Mena que nos ve desde Filadelfia y a Juana Ayala que nos ve desde Paraguay. Muchas gracias por todo el apoyo y por ser parte de Recetas en Casa y Familia TV. Cuando la gelatina ya esté completamente disuelta, agregamos una taza de agua fría y nuevamente lo mezclamos. Bueno, esto ya está listo. Vamos a reservarlo por un momento mientras vamos a ver cómo va nuestra piña.
Han pasado exactamente 20 minutos. Vamos a destapar la cazuela. Y bueno, aquí como pueden ver, la piña ya está lista. Ya se consumió el juguito que soltó toda la piña. Y es así como la necesitamos. Bueno, voy a apagar la estufa. Ahora continuamos con la preparación de nuestra mezcla. Voy a estar agregando la leche evaporada. Estoy usando 2 latas de leche evaporada, así que se lo agregamos aquí a la gelatina. Y también vamos a agregar crema para batir o nata para montar, para que este postre quede súper cremosito. Bueno, lo mezclamos muy bien. Y si por primera vez me estás viendo, te invito a que te suscribas a nuestro canal, a que actives la campanita para que no te pierdas cada vez que subimos videos nuevos de las recetas que aquí les comparto. Así que esto ya está listo. Vamos a pasar a montar nuestro postre. Voy a estar usando este refractario que tiene como capacidad 10 tazas, igual a 2,5 litros. Aquí mismo vamos a presentarlo. Vamos a empezar por colocar la piña. Enseguida agregamos nuestra mezcla. Ahora lo llevaré al refrigerador para que cuaje por completo, y esto nos tomará solamente 3 horas. Así que después de 3 horas esto estará listo. Al final tú decides cómo decorarlo. Yo aquí le coloqué unas rodajas de piña con unas cerezas y unas hojitas de hierbabuena. Y como les dije al principio, este postre es bien cremoso y como pudieron ver es muy fácil y rápido de prepararlo. Tienes que probar esta delicia, así que pon manos a la obra para que lo prepares y lo disfrutes en familia. Aquí tengo un recipiente con agua a temperatura ambiente y las manzanas no las vamos a pelar. Vamos a utilizar un cortador, y si usted no tiene un cortador, pues vamos a utilizar el cuchillo. Vamos a colocar el cortador en el centro de la manzana y vamos a presionar con fuerza para que así cortemos la manzana de un solo. Bueno, de esta manera nos va a quedar, y vamos a desprender cada pedazo de manzana. Ahora con el cuchillo vamos a cortar en 2 y luego lo vamos a cortar en pedacitos pequeños. Enseguida lo pasamos al agua para que no se oxiden. Y de esta manera vamos a cortar las manzanas rojas. Y también lo pasamos al agua para que no se oxiden. Ahora vamos a triturar las nueces con un rodillo. Lo vamos a triturar para que queden más pequeños los pedacitos. En un recipiente grande vamos a colocar las manzanas, ya las escurrimos muy bien. También vamos a colocar los pedacitos de piña, le escurrimos todo el jugo y vamos a colocarle la crema. Bueno, en este caso estoy usando crema Daisy, usted puede utilizar la crema de su preferencia. Vamos a usar toda la crema y luego vamos a mezclar muy bien. Después vamos a colocarle la lechera o la leche condensada. En este caso estoy utilizando la leche condensada sin grasa. Bueno, lo mezclamos perfectamente bien. Ahora le vamos a colocar las nueces y seguimos mezclando.
le colocamos los bombones, le vamos a colocar los arándanos y vamos a mezclar nuevamente. Como pueden ver, esto es muy fácil de prepararlo. Y bueno, ya tenemos listo nuestra ensalada de manzana. Ahora lo vamos a servir. Y es así como nos ha quedado nuestra ensalada de manzana. Aquí ya lo serví en un recipiente más grande y le coloqué unas cerezas. Y también lo podemos presentar en vasitos. Lo decoramos con cerezas, más nueces y más arándanos. Bueno, vamos a empezar a preparar nuestro postre. Aquí voy a empezar por preparar las 2 cajitas de pudín sabor vainilla. Esto se prepara en 3 tazas de leche, pero lo voy a estar preparando en 2 tazas de leche cada cajita. Así que vamos a estar usando 4 tazas de leche por todo. La leche debe de estar fría. Colocamos el pudín en un tazón grande. Y luego agregamos la leche. Y vamos a mezclarlo muy bien para que se disuelva por completo el pudín. Y entre más lo mezclamos, esto va espesando. Esta es la consistencia que necesitamos. Una vez que ya esté así, ya está listo, miren. Súper delicioso y súper fácil. En un minuto tienes listo el pudín. Y ahora vamos a estar agregando la crema batida, esta que ya viene listo. Y vamos a mezclarlo en forma envolvente. Y poco a poco vamos a ir agregando la crema batida. Ya tenemos listo nuestra mezcla, nuestro relleno de pudín de vainilla, miren. Esto ya está listo, así que vamos a pasar ahora a montar nuestro postre. Pero antes vamos a cortar nuestras bananas en rodajas. Le retiramos toda la piel y las vamos a cortar en rodajitas moderadas, no muy delgadas ni muy gruesas, de esta manera. Aquí tengo mi refractario que voy a estar usando. Voy a empezar por colocar una pequeña capa de nuestra mezcla o de nuestro pudín. Una vez listo la primera capa de pudín, vamos a colocar una línea de bananas. Y después una línea de galletas de vainilla. Ahora otra línea de bananas y después otra línea de galletitas y así nos vamos. Ahora otra capa de pudín. Como pueden ver, este postre es muy sencillo y súper riquísimo. Cuando terminemos de colocar esta capa de pudín, vamos a colocar más galleta y más bananos y de esta manera vamos a continuar.
Aquí ando colocando la última capa de pudín. Esto ya está listo para disfrutarlo. Me gusta este postre. Si tienes una emergencia, este postre te saca de apuro porque en un 2×3 está listo. Y ahora solo me queda decorarlo, pero esto se los dejo al gusto de cada uno de ustedes. Finalmente es así como lo decoré y se ve espectacular este riquísimo postre. Ahora a disfrutar de este pudín con banana súper delicioso. Bueno mi gente, de esta manera llegamos al final con estas deliciosas y exquisitas recetas de postres con frutas que seguramente a tu familia les va a encantar. Y si lo quieres para negocio desde tu hogar, tus clientes van a quedar encantados con estos postres. Así que pon manos a la obra y aquí tienes estas 25 ideas súper sencillas. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Y no olviden regalarnos un like. También compartan nuestros videos en sus redes sociales con sus amigos y familiares. Muchas gracias por todo mi gente, gracias por ser parte de Casi Familia TV, gracias por tomarse el tiempo para ver nuestros videos. Así que cuídense mi gente, Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video.